thing gets painted, right? In this particular one, I said font family monospace for that particular paragraph. So this paragraph is painted with a font family monospace. And so you can just put these things. Here I put on the body tag, I want an Arial sans serif font. So the whole body is not Times New Roman, except for the fact that this particular one is monospace. And so these two tags are rendering opinions about what the font's supposed to be. But because this one is closer, the monospace wins here, but the Arial wins everywhere else because none of these other tags render an opinion. And so that's kind of the cascading bit, meaning the closer it is, the more priority that it has, unless of course they put important up here. And important is something we'll talk about later. You can make the farther away override the local, but it's not something you want to use too much. If you're using important, that's a trouble. But don't worry about important right now. Just imagine cascading means the closer, the higher priority. Closer to the tag the statement of CSS is, then the higher priority that it is. So another place that you can put the CSS is right there in the header, right? So instead of putting it on a tag, we can use a style tag in the header. And so here we have the header of the document, right? The body starts down here. And up here, we're going to set a set of rules. And now we're using the thing where we have to say which tag it goes to. So now I can say the body tag, even though there's only one body tag. We want a font family Arial sans serif. And because they're all inheriting from the body tag, then all the paragraphs inherit from this, and the headers inherit, etc., etc. So it's like body on down in this particular case. The header 1, which is this, is blue. And paragraphs are supposed to have a solid border, red, 5 pixels. And so border style, border color, etc. And that means that each of the 2 paragraphs here are away you go. And I'm going to dig into the anchor tag, and here's my little anchor tag. And I'm telling the anchor tag that I would like to have a green font, and I would like no underline. The default is to underline them. If you look at links, they're always underlined. I'm overriding that. And then I want the background color of that text to be light gray. And so this is a set of rules. All that HTML is down here, lower down, and there are no style tags. There are no style attributes on the tags because we have basically said for all paragraph tags, for all anchor tags, for all H1 tags, and for all body tags, and we put it up here in the top of the document. Now the problem is most websites have multiple pages, and this gets really frustrating after a while. So you really want to pull some of those widely used or repeated things out into a file and include them. And all we do is take pretty much that same set of CSS rules and we put them into a file. And in this case, we'll put them in the same file, same directory, same folder as the HTML. Although you can pull these things off of a website if you want. So http:// or whatever. But you put a link in here and tell it's a CSS. And it's going to be a style sheet, and then you give it an href, which is then going to pull this file in and sort of expand it as if it were right there in the middle of a style tag. And so it knows it's a CSS, and it pulls it in. So that's how you change your HTML. So now if we take a look at the next example, we see that in this next example, we've got a link, right? And down here, we've got no style. Ignore this little thing. That's how we're putting this little. Don't ignore that page. But in the real stuff here, we've got this. We've taken our, we got our pre-tag. We've moved it in. We've got some things here. We got all that stuff that we've done, right? And if you look, here is that rules.css file. Rules has all that same stuff. H1, border color, a tag, all that stuff that we put in the head now is sitting in this rules file, and we're just pulling it in right here in one fell swoop, and it accomplishes the exact same thing. Okay? And so this, including in a separate file, is by far a superior way to do it than putting it in the head tag. So, but sometimes you have to change 2 things and you put them in the head tagger. And it's up, you use all 3 of these ultimately, but generally you tend to start with a large amount of CSS in a file, and then you tweak in the head, and you might tweak on a tag here and there. And that's kind of how these 3 things tend to work together. And the whole cascading thing works out well. You can put the link first and then style tag second, and then it kind of overrides some of the stuff that are in the linked, and then you can have something on a tag which overrides the stuff that's in the head. Unless, of course, it says important. So, as the world went from hacking look and feel in HTML to
finely tuning look and feel in CSS, all these tags, paragraph, H1, body, they all had default styles that had kind of evolved, and links and all that stuff that evolved, and a lot of pages depended on those default styles working. And so they couldn't say, welcome to CSS, and now all the styles, a paragraph that's unstyled will look terrible. Not that they look great. And so we couldn't take the paragraph tag. Everything had a style. That's the problem. All the existing tags had something on them. So they had to make new tags, and the new tags that they made are the span and the div tags. The key to the span and the div tags is span is an inline tag that has no styling associated with it, no default styling. It is defined as having no styling, and the div tag is a tag that has no styling associated with it, but it's a block tag. And so we sort of use these to sort of mark text, but don't inherit, without inheriting any styling from some long ago 1993-94 defaults. And so the span tag is span tag here. That's kind of broke over a line. The span tag has no styling except that styling which you add. In this case, I'm adding it with a style attribute. And the same thing is true for a div tag, right? The div tag, and also divs can be within divs. So this is a nested div, right? There's an outer div and an inner div. And basically you know that styling, the div has no style whatsoever, right? The span has no style whatsoever. So if you just put something in a span tag and you don't do any, you don't sort of render an opinion about what it looks like, the span doesn't change it. It just is, it inherits from whatever else is there. And so if we take a look at this, right? So here we have a P tag with a green border, 1 pixel border solid. Now the interesting thing is you say, well, did the paragraph tag have styling? It turns out it does. It has some margin in padding to make it look better, right? And so the paragraph tag is not an unstyled tag. It is expected to create blank space around itself. And so, yeah, so the paragraph tag has a default style. It's supposed to have a default style. But then if you look at the div tags that we've got here, like this div tag, this div tag, remember, goes all the way down to here. This div tag, I just put a blue around so you kind of know what's going on, right? So this blue goes from here to here. But you can see right away that the div tags have no padding, little white space to make them look prettier. And that's okay, you've got to do that. You've got to add the padding and the white space. They just start with nothing. And the div tag, and you'll notice, interestingly, because the divs I'm using end up with a 1 pixel border as their style, meaning they started with nothing. You can even see that if you look really close, it's impossible, but you can zoom in. This orange border, the blue border takes up space, and then the orange border's on inside of it, and that's 1 pixel wide. So I'm adding to these through the style attribute. I'm adding CSS to them, but they start with absolutely nothing, and they kind of look ugly when you just like put something in a div, like right next to each other, because they didn't want anything. And again, they're nested, and there's reasons, because we'll use divs to say this is the main body, and then there's divs within the main body, and then this is the navigation, and this is the footer, etc., etc., etc. And so we have divs are ways to describe blocks without adding CSS styling by default, and it's, as such, letting you define all the CSS for these things. So these are cool. They're like the non-tags, the untags, the tags that don't cause anything to happen but let you cause everything to happen. So they're really important. They're really important. So the next thing I want to talk about is making a sort of finer selection of which tags that you want to apply a rule to, right? A rule to. And so if we look at this tag right here, this is the body tag, and that basically says I want everything from body to /body, and everything inherits. So unless it's overridden, I want Arial sans serif to happen. Okay? And I can do that with a paragraph tag, but I want to show you this other thing. So there's a way to mark a tag. Let's find this one. Where's first? First right there. So there's this ID attribute. An ID attribute is an attribute that was added kind of specifically for CSS as well. And so you can only mark one tag per document with an ID. And then there's this class tag, and you can mark as many tags as you want in the document with a class tag. And the idea is like
ID tags are for chunks, like main page, like left navigation, top navigation, or something that's only going to appear once on the page. And so if you want to sort, in effect, what #first means is look through the whole document, find a tag. Where's div ID equals first? Where's that stop? Div, right there, right there. Find the tag that's got an ID of first, and then paint it with those rules. The class can happen more than once, but more space, let's see, class is more space here, that's there, and so that basically says, let's change clear and change color here. More space says look through all the document and find all the class. There's that paragraph. Ooh, do I not close that paragraph? Oops, mistake on my HTML. Here, yeah, so that basically says change the margin left. That means shove this in, and change the margin right and shove it in. So we'll see all these things. And loud, and then you can also see a situation where when you put classes on, you can have more than one. And so this basically will respond both to the shout and to the loud class. Okay, so let's take a look at what this page looks like. So here we go. It's a little busy. So if we take a look at first, it grabs this tag here. The div tag is first, right? And then if we look at like more space, this more space is affecting this one, and it's shoving it in both on the left and the right, and that's because it's this paragraph more space. Okay, shout, let's find the shout ones. Well, we can see them right here. They're all the loud ones. So that is red. No, that's shout and loud. Oh, here's one that shout. Oh, entire has been shouted, and all has been shouted. So you'll notice these guys are lowercase, but shout is a text transform to uppercase. So you can even change the case of things. And then in third, for example, where's third at? Third says within. So this says find the third div, which is right there, and find all the p tags within the third div. This p tag and this p tag, and then apply a background color yellow to all those, which leads to this right here. Okay? And so # means find ID and apply. Dot means find class and apply. You can have multiple classes, right? Pull in the definitions from two classes, shout space load, go find the whatever's in CSS. And then you can kind of have hierarchical things, and this is quite useful because you don't have to get special. It saves you putting classes on. It saves you from putting classes on all the paragraph tags here. You don't have to do anything, but you're not affecting the paragraph tags outside here. You're only affecting the paragraph. I think of this as go find third and the paragraph tags within third, and then do something to them. And that way, otherwise you'd be making more classes than you need to be. And so this is a very well-liked technique for really fine-tuning your selection, your selector for CSS to touch only the things that you want to touch. So up next we'll talk about images and colors and fonts and a few other things. Bueno, ¿qué más puedo contar? ¿Qué decir yo de todo lo que vimos? La verdad que más que nada es todo diseño, ¿no? Lo bueno que tiene, bueno, lo que yo entendí es que el ID significa simplemente para identificar un solo tipo de bloque. Y el class, cuando vos tenemos querés identificar varios bloques con la misma regla, ¿no? ¿O ustedes entendieron otra cosa? ¿O nadie entendió nada? Sí, es para ir armándolo en forma de cascadita. O sea, es como que vos tenés el nombre de algo puesto en el HTML y después en el CSS podés hacer lo que quieras en ese lugar. Claro, pero era el ID, viste que decía div, Sí. Y el nombre iba a afectar solamente a eso. A eso, por eso. Y una clase, viste que tenía clase,
Esa clase es que podés tener en varios lados la misma clase, la misma regla. Yo entendí eso. Claro, yo entiendo que es como para etiquetar elementos de la página para que luego el estilo se aplique a esos elementos sin importar qué tipo de elementos sean. Claro, porque si no vos podés darle estilo a todos los párrafos y que salen todos los párrafos iguales. Claro, entonces vos podés ponerle una clase a algunos párrafos y entonces se va a aplicar solo a los párrafos que son de esa clase. Sí, igual yo he visto que muchas veces combinan todo, porque importan ¿cómo se llama? Un archivo CSS traído de afuera, todos unos estilos. Claro, eso es lo que dijo Marcelo, que en realidad hay plantillas en donde ya están todos los estilos Claro, establecidos. y si vos querés en alguna parte modificarlo, vos lo podés modificar dentro del HTML, ¿viste? En la segunda técnica. Si hay algo Claro. que no querés que tenga el estilo que vos importaste, querés un estilo propio. Lo que pasa es que eso es empezar a jugar, a combinar. Lo bueno es que eso es todo diseño, ¿no? Empezar a combinar. Sí. Yo hago una consulta porque no sé si, como comenté ayer, yo hice un curso de HTML hace 25 años y todo esto era nuevo. Pero me acuerdo de digamos, el tag div. Sí. No sé si yo estoy confundido o a lo mejor me estoy trascordando, pero tengo entendido que el tag div era como un frame, como un layer dentro de del HTML que incluso hasta se podía superponer. Es decir, podías tener un div con un tamaño en una posición de la página y tener otro div superpuesto y hacer que aparezca o desaparezca. Me acuerdo que así se hacían las animaciones en HTML, haciendo que un div se mostrara por encima de otro. Digamos, así se construían los menús. Así se construían en ese momento. Ahora con el CSS, Claro. vos le decís que se muestre o que no se muestre. Claro. Pero creo que sigue funcionando, porque creo que sigue todo funcionando. Sí, sigue todo funcionando. Claro. Lo que pasa es el CSS con las funciones de Bootstrap o todo eso ya lo modificas más fácil. Lo que después terminan todos haciendo páginas, aparte con el WordPress y con los Y otros hay muchos que hacen, claro, directamente con eso y sí, porque son aplicaciones que después te lo traduce al HTML, HTML, al CSS, y es más diseño más de agarrar un elemento, llevarlo a un lado, lo soltás, te gusta acá, le pones el efecto que querés. Entonces, lo que pasa es que con el HTML y el CSS, vos tenés más dominio de la situación. Vos podés hacer cosas más específicas tuyas. En cambio, usando las aplicaciones, vos manejás simplemente las opciones que traen, de las distintas opciones. Igual después lo podés modificar el HTML una vez que lo transformas, pero no es idea porque cuando uno hace el HTML, todo eso queda más lindo. claro. ¿Vos viste lo que es cuando una página está hecha con una aplicación? No entendés nada, porque están todos los tags uno pegado al lado del Claro, otro. uno pegado al lado del otro. Por eso, si vos lo vas armando, es más. Claro, si vos lo haces más para humano, para que lo Claro. humano lo entienda, es difícil. Vamos a la parte de. Bueno, esta ya la ven, no, cascadas, no imágenes. So welcome back. Now we're going to talk about some making our stuff look a little prettier with images and how we can play with images, colors, and fonts. So CSS and images are a lot of fun.
We can fool around with them. We can move them around. Actually, this for me years ago was the thing that in 1994 that made me fall in love with the World Wide Web. So what made me fall in love with the World Wide Web was the ability to take a picture of me, and I love pictures of me, and then float it to the right, and then I put a little border around here. And so that's what I've done with CSS. So let's take a look at how I've done that. So if you look in line here, the navigation, which I'll show you when I go through the code walkthrough how the navigation works. But at this point, at the end of the navigation is right here. And I put this image in. So if you were to watch this inline, the image is right there. But what I do is, when I say float, that actually, and there's other things that we'll see when we start looking at fixed and absolute positions, you can pull it out of the regular stream. And so this is like pulled out of here. It's as if it didn't exist. And it floats to the right, but then it's vertically aligned. So the next thing you see is this header 1. This header 1 CSS, there's a typo there, I got to fix that. So I'll pretend that was an H1 there, but that's okay. So this header at Quarks mode, I should run this all through the validator to make sure I'm okay. But okay, so the top box of this CSS and images H1 is right here, and then this floats over, but then it top aligns. Now you can change this alignment if you like, but it top aligns here, and then it actually looks at the width, in this case the width of the picture, but you can also control the width up here in the CSS, and then it carves out this space, and then I do a margin of 1em. And so on M, you sort of sometimes wish they would put default formatting on, but then they kind of tend not to put default formatting on, because if they did, then you have to turn that off. And so I wanted some white space, and so I had to put some white space around it. And so I said I'd like a margin of 1em, and so that puts a little bit of space here, and actually here as well. So you see that this lines up over there. And then that talks about what is a 1em. So 1em, I could have said 5 pixels, 5px, and that would have been fine. But 1em is basically the width of the letter M, roughly. It is a width that changes with the size and nature of the font. I think of it as the width of an M, and I think that might be a soft definition of it, but I don't think it's a precise definition of it. But that's what I did. So float right hoists it and sends it over here, and then shoves this over so that this text is now, it reserves this space so the text is wrapped, basically, and then I held out some space just for prettiness, right? And so that's like CSS is making it look pretty. Now, what happens here is sometimes you want to basically force, after this float has happened, something back to the left margin. And there's this clear equals all that says clear any floats is what it's really saying. And so it means that even though this, if it wasn't for clear equals all, this next paragraph would have been kind of up in here. And then maybe it would have wrapped if it was long enough. And when you play with this, you can resize it and see how the wrapping changes. But no matter what the size is, after the BR clear equals all, this is going to format back to the left nav, right? So that clears that hanging wrap, that sort of. But you don't have to. You could not do this, and then it would wrap and wrap and wrap, and then it would get longer and it would continue on. But if you want control over that, you can with the BR clear equals all. And of course, you can have images right in line, and this is just from the HTML bit here. There's nothing fancy CSS here. Images kind of are like big characters. I sized that one so it sort of fit nicely, and you could even make this a clickable link. But that's really just, this part here is just HTML, not CSS. But I could have, if I wanted to, change the width and the height of this. That'd be kind of fun. Make this guy be like the width of an M, and then you'd see it more like a character. So there's a bunch of colors, and the colors have to do with, there's the simple thing for us simple folks. You know, we just put in things like red and green and stuff like that, and especially if you're doing a developer and you're just trying to get basic stuff working, I often use colors in my testing that like put the border red. I do that all the time to say, where was that div at anyway? So I'll throw a 1 pixel border around it, red border, like, oh, that's where it is. Although the Chris Pedrick plugin has a thing where it puts 1 pixel borders around everything for you automatically. But whatever. These are not necessarily most graphically beautiful colors, even though I like them because they're super primary in terms of primary colors and strong.
You'll see that I kind of use those colors in my slides a lot because I'm not a graphic artist, of course. I just like, oh, the greenest I can be is good. So there's 16 official colors, and they're here. Once you get a little more sophisticated, you can use precise colors from I think this is a, I don't know, 32-bit. Yeah. So this precise colors are the ones that start with pound sign. And so pound sign, and these are hexadecimal numbers. These two numbers are effectively 0 through 255, but they're in hex. So hex is like A, B, C, D, E, F are actually numbers. 0 through 9, this is actually 10, 11, 12, 13, this is 15. And so E is bigger than 9, and F is bigger than E. But basically these are 0 through 256, that's a three tuple of 0 through 256 numbers. And so the more red you put in, the higher this is, the more green you put in, the higher that is, and the more blue you put in, the higher that is. So RGB, red, green, blue. And if you're playing with like a slider inside your UI, you might be changing this, but you're just changing these numbers ultimately. And so you can find these things. You know, so white is all Fs, and so if you turn it all on, it's white. If you turn it all off, it's black. The absence color is black. Red, green, so you turn, that's max, max, and max, and so you can make sort of a pure red, pure green, and pure blue. Picking these advanced colors is sort of way beyond my ability as a graphic artist, and people will pick colors. There are sites that help you pick palettes for your pages, etc., etc., etc. There is also a sometimes these colors can have a transparency, and there's a fourth set of two numbers that have to do with how transparent the color might be. So fonts are also important. The default font is a Times Roman because that's what computers had in 1994. And I think they're ugly, especially on screens. They're not so bad on print, but they're ugly on screens. And so I tend to want a sans serif font. It's too bad that and maybe they have changed on some browser default for sans serif. I just change it to sans serif all the time I want. Now if you look at fonts, the font family is kind of a special tag in that you ask it a set of fonts, and what you're really doing is you're setting a priority. And the problem is depending on whether you're on Windows or Mac or which version of Windows or which browser or what fonts they've had installed, fonts might not be there. And so what you basically do is you basically say, okay, I would like this. I think this is a Microsoft font. And if that font's not there, then I would like this font. And I think that might be also a Microsoft font. And if that font's not there, then there's Arial. See how much I know about graphic arts? I have no idea. I think this might be a Mac font. And if that font doesn't work, default into the fallback font sans serif. And there is always going to be a serif font, Times New Roman-like, sans serif, Arial-like, monospace, which is courier-like, cursive and fantasy, which are whatever. And so all browsers are supposed to have those fallback fonts. And so you tend to see them here at the very end. And so when you see me, I usually will say Arial sans serif or something like that just to get sans serif. Although it's quite common, the more sophisticated a page is, the more likely. And the other thing that's increasingly the case is people are downloading fonts and having special beautiful web fonts, and then they download them and then they put that font in here, but then they probably still have fallback fonts. So font family is kind of a weird and unique and glorious thing that leads to some really gorgeous web pages, because so much graphic and arts work is going into making web pages beautiful, and we're going way beyond the operating system installed fonts and having pages that download their own fonts. Things that you can do is set the things to bold, italic, text decoration. Remember, links have underlines and we can turn them on or off. Font sizes are kind of troublesome in that you can set them to pixels, but then you're in danger if you get to a certain kind of a screen size or people start zooming the screen and stuff. And so you can tend to use these relative ones, but they're not as guaranteed as you might like them to be. And so just these are a little bit tricky. Absolute font sizes are a little bit dangerous. I tend to just go like, here's my font, here's the one that's a little larger, here's a little smaller if I need that. So most of the time I'm tending to do things that are
like smaller. If I'm putting like a copyright statement and I don't want to distract from the main page, I'll just make it a little small. You know, I'll say, okay, make this small or extra small. And you know, what if it doesn't turn out to be that much smaller? It doesn't matter. I'm just kind of trying to so I'm not an expert in how to use those. I tend to use them as simply as I possibly can because they're not as predictable as it would be nice if they were. So links were a big part of the early web, and it's called a hypertext markup language, hypertext transport layer, hypertext. And so links got really special treatment. They used to be blue before you clicked on them and purple after you clicked on them. The blue was to jump out at you and say, please click me. And the purple was to say, I've been there, because a lot of what you did in the early web is you wandered from place to place to place to places like, oh, I found a new thing. Let me explore this. And so you're always like exploring by clicking links. Once we got to the point where people assumed the web, these links didn't need to be blue and garish colors to teach us these things because people just clicked on everything. And so it became more important to make things pretty. So we have a lot of control as to how we style links. We can say the A tag, we've already colored an A tag with just the A at the top. You can basically say an unvisited link is supposed to have the color black. After the visit, it's supposed to be gray. While you're hovering over top of it, it's supposed to have text decoration and none and be black, white with a background of navy. And then active is not so heavily used. It's once you've clicked on the link while the page is loaded. So it's a way to kind of, you know, maybe disable it or turn it a color so people think, oh, I better wait until this next page loads. And so when I do the recording, you'll see this. It's a lot easier to see this dynamically. And so there's a whole bunch more samples that I have, and I'll record some walkthroughs of every single one of the samples. And so you can take a look at that at Web Applications for Everybody or in the recordings. So this has been a zoom through CSS. You know, CSS is quite the art and science, and it's evolutionary. I mean, people specialize in this. They're very good at it. It's a modern form of graphic arts. The basics are there, and I think every programmer who does anything on the web should know the basics of HTML. You know, they keep moving things better with things like nav tags and Bootstrap, etc. And while there will always be like edgy new things in CSS, and so sometimes you'll see CSS with like these Moz fields, which are for Mozilla, for the Firefox, but people are always pushing that boundary. And before you couldn't put rounded corners on things, but then the browsers added extensions to put rounded corners on things, and then everybody kind of agreed on that. So CSS is kind of always going to get better and better and better, because for the mobile and desktop, they really want to create as beautiful experience as possible and use standards wherever possible. And so the basics are there. You can do so many wonderful things, especially if you pull in something like a Bootstrap that just kind of cleans up the rough edges of HTML and makes it generally pretty and takes a lot of responsibility off of you. But you can certainly make a lifetime study of CSS if you like. So I hope you found this useful. I will see you on the net. Me gusta el jazz que ponen siempre. Bueno, sí, como dijo lo último, no podemos meter en un mundo y no salir jamás de ese, con todo lo que hay, ¿no? Con todo lo que sea la parte gráfica. Aparte va evolucionando paso a paso. Por eso hay mucho que en Bootstrap hay 10 millones de estilos distintos para bajar, para hacer cada uno. Aparte es como una competencia, ¿no? Que siempre alguno tiene que hacer algo distinto que el otro para mostrar como que para mostrar algo distinto y sorprender a la gente, porque es una cuestión de, como dijo Andy, de marketing. Me reía solo porque cuando estábamos armando la página de Tu Éxito Profesional, no sé si la vieron. ¿La vieron ustedes? Sí, la vimos. Bueno, para quien no la vio, se le voy a mostrar, ¿sí? Tu Éxito, o sea, que veis todas las animaciones y los colores estos. Y me acuerdo una vez que estábamos en una reunión y uno decía, no, porque acá tiene que estar este colorcito más parecido a este y más parecido al logo, ven los azules acá. Y suerte que era todo por Zoom.
porque yo lo miraba a Ariel y Se a tiraban con una silla. claro, sí. Mira, lo pusimos. Omar se sacó la foto esta porque le hincharon la bola y se fue a sacar una foto así como estaba. ¿Entendés? Entonces el chabón estaba, no, que acá, por ejemplo, que el texto baje y se ponga acá, y las animaciones, que el colorcito de los iconos. Ay, Jesús. Claro. ¿Entendés? Y esta página la hizo una de las chicas con una aplicación. ¿Entendés? Una aplicación. Yo le puse el fondo negro acá porque me parecía que resaltaba más. Pero ves todo esto a colores. Ese es muy de Emiliano Pasarela. ¿Qué cosa? El Acá negro ese. el negro este sí. Claro. El negro este sí, acá. Y entonces, bueno, pero. Mira, ¿ves? Que se muestre que haga este efecto. La verdad que bueno, yo qué sé. Esa la hicieron con lo que en la que se había metido Ariel, ¿no es cierto? Claro, entonces Eh, lo bueno que tiene esa aplicación que se llama Witherall, esa, Wilderon. es que tiene un montón de aplicaciones que vos la podés integrar y todo. Y después tiene sus limitaciones, ¿entendés? Sí, bueno. Pero tiene lo bueno y lo malo. Bueno, continuamos con el. Encima, mira cuánto video. Bueno, a ver, vamos a ver que es parte de la asignación, ¿no? Siempre cuando ponen estos códigos, porque son nada, 25 minutos. Bueno, vamos. Hello and welcome to Web Applications for Everybody. We are taking a look today at cascading style sheets. You can download the source code and unzip it on your computer if you like, or you can browse this code and just play with it in the browser because it's all static content, so it's just as easy to play with it in the browser. And of course, we're going to want to take a look at this in the developer console. It just makes a lot more sense to get into this, and so here we go. We're taking a look at CSS. There's a couple of ways to do this. We can see here, we can see the style attribute. Style color equals blue, and there's all kinds of various CSS parameters. Color is the parameter and blue is one of the values, and you gotta look all these things up. One of the nice things that we can see is we can see over here as we move between elements in the document object model, we can see what the CSS values are. And so Arial Sans, like for example, this is cascading. The body on here is Arial or sans serif, and that means that Arial font, if we can get it, sans serif is a fallback font. And so that this H1, this little bit right here, this H1 is being colored. This is ours. Browsers have their own default, so display block, font size 2EM, which is twice as big as the rest of the font, etc., etc. And so this came from the browser, and then this came from the style sheet. So this is cascading, and the bottom ones here are this is the most important one because this is the one we said that's closest, and that's how the cascading works. We already saw that. And then the cascading is, again, we take a look at this little guy here, right here. And so the closest one is we want a monospace font family, but the body said the font family is Arial and sans serif, but this one has been overridden, and we can kind of see that, and that's why this particular text is monospace. Another thing we can do is we put border style. Now, when I'm working with this stuff, I tend to remember border a lot because it's a good way for you to mark something out and say, what am I doing here? And we'll see, like when we're moving text around, border, solid border, a red border, and a 5-pixel border. And so that's what we see. And you can also see that there's some extra padding around there as well, or some extra margin. And margin top, that's another one. I'll scroll this up a bit. Margin top throws 5 M's of space above the text, and so this is a normal paragraph, but we got 5 extra M's. Now what's an M? M is the height of a character in the current font, and so M's is a really convenient measure. There's M's and pixels and
and percent. So margin before, that's 1M over here. The paragraph already has an M. Margin before, and then, well, hang on, come down here, we've added the margin top. So this margin top overrode the margin top that was part of the paragraph tag automatically. So that's these style rules. So let's keep on going. While this is technically possible, this would really be overwhelming to put a style on every tag. And so one of the things we tend to do is we want to put style rules that are generic. So we'll say we would like the body tag, and this is a style rule. This is the selector, body, and then font family. And again, font family works as please give me the Arial font, and if that's not available, give me sans serif font. Curly brace, H1 tags. Go through the whole document and paint H1 tags blue. Go through the whole document, find every paragraph tag, set the border style to solid, border color to red, 5 pixels. So you see that every paragraph, and we're going to change our anchor tags to have green and have no text decoration because they're defaulted to have underscore, and we're going to make the background color light gray. Why? Just so we see it, so you can see that particular thing up there. And then if you look down into the text here, we have paragraph tags and an anchor tag, and no style equals down here. So what we've done, ignore that little part there, that's what puts this little thing in the corner, so that's not what we're talking about. We put no style tags whatsoever, and we put all the style tags up here. But now we've also done something that all the paragraphs have to have the same style, which sometimes is what you want, and sometimes it's not what you want. Now what happens again now, if you have multiple pages, as we have here, it gets a little tiresome to put this text in every page. And so what's really common instead, so now we have the same basic rough paragraph stuff here, nothing in here. We have a pre-tag, of course. We have a paragraph tag. There's no style equals on these things. But up in the head, we have one line right here that basically says, let's take a look at this style sheet. And if we were to look at the style sheet.css, it is in the same folder, rules.css. It's in the same folder as that HTML file, and it's exactly the stuff we had there. It's just a set of selectors and then a select of key values we want, color blue, border style, border color, etc., etc., etc. And so it really is the same as what we showed before, except now that we have to put this into every file, and you'll see we'll put this now from now on in every one that I'm looking at. And so, but now our problem is that we've done something with this to do all the headers, right? All H1s, all paragraphs, but we need better ways to mark text. And so, we have these tags, and these tags that we use just to put handles on. In the old days, like this paragraph tag has this border. See that has the margin up there. I mean, it has the border, but it has this 1M margin. That's that space that you're seeing that makes paragraphs look good. I mean, it's not a bad thing. And so if you look at that, we have all these colors. We've got the strong tag. By default, the thing uses a serif font. I don't like that. So let's get down to here, and this. Well, let's just look at it here. The span tag, inspect element, right there. Okay. So the first thing is the span tag is an inline tag that has no styling. The problem is before CSS, which is a long time ago, all these tags had default styling. But the span tag is an inline tag with absolutely no styling whatsoever. And then the div tag is a block tag that has no styling whatsoever, and it can be nested. So it's kind of like a paragraph tag, but it has no styling whatsoever. Now I've added a 1-pixel style, and you'll see that these div tags don't have any extra space, like the paragraph tags came with space. Now some people would go and turn off the space on a paragraph tag, and there's even CSS files that you can to take all the default styling off tags. But you'll notice these divs don't have any space. They're really kind of a block.
when I put these pixel on, you see the border. If you look really close, you'll see that there's a 1 pixel blue line and a 1 pixel orange or sienna line right there. But the divs can be nested, and they don't themselves start. So you'll notice that here they don't start with any kind of formatting that comes from the browser, whereas if we look at paragraphs, there is formatting that comes from the browser. And so the div tag and span tag are just are ways to put handles around blocks of text or chunks of text and then style those. But then we still have to figure out how to grab our handles and make it so that our styling doesn't just touch one thing. And so here I've got a couple of things. I've got the body tag, and I'm setting font family. You'll see me do this all the time. And now I have a pound sign, and this says go find all the tags named body. This says go find all the tags with a attribute of first, ID equals first, ID equals second, and then class and shout. So if we take a look at the text, there is the notion of an ID tag. Okay, an ID tag that is unique within the document. So we're going to call this div first, we're going to call this div second, and this div third, and they correspond to first, second, and third. Okay, and so first is first is monospace. What is it? First is monospace. Second is green. So everything that's in this block that's second has been green. And then, but you can only have one ID named first. But class you can have all over the place. So we can have, we can put the more space class on a couple of different tags. So this tag, more space, all more space does is shove it in from the left and the right, margin left and margin right. So it's kind of pushes this in. And so you can put this on here, you can put it another place, and so the more space pulls in something here. So here's another paragraph that's got more space. That one has more space. This one has more space. See that one? And so you can put more space on as many times as you like. And then, div third. And so the hierarchical section means, in this case, this one's a little bit, and loud is red, so where's loud at? So let's inspect that one. Inspect element. Yeah, so that's the loud is not only red, but it's also forced uppercase, text transformed to uppercase. Shouting and loud, and you can have more than one class on on a tag, and then you can be even more precise with your selection. This is basically, this says find a third ID, and then only paragraphs within that tag third make their background color yellow. And so that means that background color yellow does not apply to this tag, it doesn't apply to this paragraph, doesn't apply to this paragraph, but when you see div ID third, we have selected this paragraph, and they have a background color of yellow. So continuing on, let's take a look at a simple navigation bar. Now, there's this nav tag that's an HTML5 thing, and if you look at most navigation on pages, let's go to the next one. They're pretty and they got colors and they move around and stuff. But what we want to be careful when we build our HTML for these kinds of things to make them very, very simple. And so what I've got is a navigation is usually, we describe it, we use a nav tag, which is a block tag that says, hey, this is our navigation, useful for screen readers, etc. And then we're going to say we're going to have a list of two links, and so that's what we're doing. Unsigned list, unordered list, and a list element that's just no paragraph here, just an include, just a anchor tag, and we're going to put a class equals back and class equals forward, so we can style these two things differently in the future. And so this is what this looks like with no CSS whatsoever. And so this is a nice, elegant, clear HTML. And so if you were just looking at this HTML, like a screen reader might be looking at, you can see what this really intends to mean. Now, then what we do is we add a little bit of HTML to this. And so for now, we're just not going to bother, but in navbar.css,
is the HTML or the CSS that makes this pretty. And so there's a whole bunch of stuff, and we'll come back and take a look at that in a second. Okay, and so there's our styled nav bar. So I'll come back in another video and pick up right here. ¿Qué pasó? ¿Putin tiró la bomba al final? Quedamos todos en silencio. So welcome back. Now we're going to take a look at some more examples. We're not going to, the one thing we're not going to look at is exactly how this navigation bar works, at least until a little bit later. So the next thing we're going to take a look at is how fonts work. And there's a couple of ways that you can put fonts into a file. There are default fonts that every browser is required to produce, like serif, sans serif, monospace, cursive, and fantasy. And so you don't exactly know what's going on, but they're often used as fallback fonts. And so you can have those. There are any font that is on the system, like Arial or Helvetica. And so if you're going to use Arial, not all systems have Arial, although most of them do these days. And you have to have more than one font. Now, another thing that's really common these days is to include a font somehow. You find out about a font, and here's a Lotto font, and you go look it up on the web, and you find, oh, include this. And so I included this link because I found this really cool font, Lotto. And this extends the browser. The browser then learns about this font, it downloads the font, caches them, and keeps them in the browser. And then I can make a font that's Lotto, but just in case I'm off the internet, and I can't download this thing, I have sans serif as a fallback for Lotto. So Lotto is a fancy font, etc., etc. So there's Arial and built-in fonts, etc., etc. And so that's how fonts work. Colors. There's a lot of cool stuff about colors. There's a couple different things. We'll ignore the nav for the moment. I'm just using span tags here. There's some default colors in the earliest of browsers. These days we have all these fancy ones, and you can go look these up and you just Google for HTML colors. And there's a bunch of names, and then they're consistent across browsers. But there's like 12 or so really solid names that are in all browsers since the beginning of time. But more modern browsers have a better palette of colors. Although really good graphic artists want to have much better control of colors. And so this is, the pound sign says that this is a hexadecimal number, and it's got 2 digits. Hex means they go all the way up to F. So F is A through F are numbers. 8B is the red level, 45 is the green level, and 13 is the blue level. And so this is a brownish color. And then there's what's called web safe colors, where you just have, this ends up being 88, 44, 11. But it sort of reduces the number of potential colors if you were mixing colors from various sources. And then in HTML5, you can see this color picker. When you have a form, which we'll talk about in a bit, it's a color form for modern browsers. And then you can pop up with this button, a color picker, and I've got a little thing to print out what the color would be. And so it just, when I pick the green, it basically puts 00FF, that's red, green, and blue. It puts that in
into this thing, which then the program could use. Could read this, or JavaScript could read it, or server code could read it. But right now we're just kind of playing with the picker, and we pick a different color, and so that magenta is all the red, none of the green, and all of the blue. And orange is all the red, some of the green, and none of the blue. So those are all just really strong colors, and so that's what's called an HTML color picker. Anchor tags. In the old days, anchor tags were kind of funky. They were blue if you hadn't yet visited them, and they were purple if you had visited them. And so this one I've obviously clicked on. And so we have a whole series of styling mechanisms that we can have. If we take a look at these, I have put these all in the inside of an ID tag of cool. So this is basically saying find the ID tag of cool and then style anchor tags to make them a font weight bold. So let's take a look here. So I got one paragraph that has this one here, and then I have a paragraph with an ID tag of cool, and that's basically so I don't have to style. Usually you wouldn't say I'm only styling the anchor tags inside of, if I'm only styling the anchor tags inside a tag that has an ID of cool, but that way I can have the default on this one. That was my way of keeping the default. So normally you would just say A. So A links is red. If it's visited, it's orange, and so this one's been visited, so you don't see the red. It means it's unvisited. Hover, you can change it. So you notice when I hover in, the text decoration goes away, the underscore goes away, and I have a color of text font color of white and a background color of navy. And then there is one last moment. Can I click on this one? Oh, that will click. There's one last moment that's really hard to catch, and that is the moment of active. If the web was slow and you clicked on it, then it would tell the user, in the old days this made more sense, that it would turn red and then blink away. I don't know if we'll even see it. It kind of saw it. You sort of saw it. And so there was a color while you click on it. Yeah, there it was. You might not see it in the screen, but that's what the active means, is you've clicked on it but it hasn't yet been retrieved, and then like a moment later the whole page goes away. Another thing we can do is we can play with images. Okay, and so here is an image. One of the things that's really fun to do with images is float them to the right or float them to the left, and then what happens is that the the text is drawn around the image, so it wraps around the image. And you'll notice where I floated this left. Oh, I kind of got rid of everything. I floated it left before the H1, and so what happens is the H1, top of the H1 and the top of the image line up, and then all the text afterwards wraps around it. And so you'll notice that I've got the image first and then the H1 second, and that the float sort of disconnects the image from the normal line of flow, floats it over, and then takes this next thing and the next paragraph and saves the space for the image and shoves the margin over so that it comes over here. Now once you start floating images, you got to learn about this clear equals all, because if we want this next paragraph, like this one, we don't want this paragraph for whatever reason to be on the image. Now if it goes far enough, you see this paragraph here moves back to the left margin, and then this next one starts there. But if the browser is wider and the text is, there's not so much text, we don't want this to be up in here. And so you say BR clear equals all. So between this paragraph and this paragraph, we do BR clear equals all. And you can put images right in the middle of the text like a character. You don't have to have them by themselves. And you can even make an image that's a clickable link. And so you can click on that image. Now, C in CSS stands for cascading style sheets. And so the idea is that the tag that's closest has more precedence than a further away tag, unless you say important. Okay, so here we have some style. Here we have a body tag, border style of dotted, red, and red, a border color that's red and important, and border width that's 5 pixels, background color
which is kind of a grayish. That's that gray. And extra padding, so we've got put some extra padding all the way around it, and extra margin. And so if we take a look at this, we take a look at this paragraph right here, we see some things, and we take a look at what we've got. So we've inherited this. We got a border style of color. It wants to have a border color of green, but it doesn't because it says the border style is solid. So the border style of solid is down here in the second style tag. So the second style tag has precedence because it's closer to the paragraph. And so we tried to say border color green, but that one was overridden. So otherwise this would have a solid green border, except that this red important is up there, and so that the red important wins. And you can see it really easily here that this was overridden, and this is the one, this border color from the previous one is taking precedence. Okay? And so this is the second one, and it would normally take precedence over this one, except that this important is sort of like it is overriding the one that's closer. So another example of closer is the style tag. Okay, and so here we go. This is border. This is we're putting this. Style attribute. We're saying border style equals dash, border color equals blue, and so the border style equals dash holds on, but our attempt to make the border color blue is overridden again by the red important, right? So important is up above that. Okay, and so this dashed is winning, and this blue is not winning because there is an overriding red above it. There's an overriding red important above it. And so if you want to override an important tag, yay, we override an important tag right here. We basically say I want a border style dashed. Come over here. Border style dashed, and I want the border color to be blue, and this is important. So now this one's closer, and it says important. So among all the important ones, the closest important one wins. So now we see that the border color actually takes here, and we are overriding the far away. This one here from farther away got overridden because of this one. And so you can do that. Now, in general, while I've shown you how important works, you shouldn't do too much with important, because usually you're taking CSSs from other places and you're patching it, and you can end up with really inconsistent looks and feels with important. Usually when you see important, it means kind of something's wrong and you're fighting with a framework or something else. So let's take a look at some blocks. And so let's see, background color, my H1's colored blue. And I'm going to put some padding and a margin. And so div P and H1 sort of live in a box. You have sort of like the actual, so let's take a look at, say, this paragraph right here. That's probably the thing to do. This is just a plain old paragraph. Nothing special, right? There we go. That's a paragraph right there. So let's talk about the padding and the margin, right? So working from the inside out, there is the actual text that is, and it's wrapped. And so if I change the width of this whole block changes, right? It gets taller and narrower. But at some point, the inner part, this inner part right here is, the inner part is however large it becomes. And that, in this case, it's 318 by 38 pixels, right? And then what happens is we sort of work from the inside out. So I'll go down here and see the box model. So the inside of this, the actual text is 619 pixels by 19 pixels. And then I've asked to add 10 pixels of padding, and that is between this sort of text and the border. And then the border itself has a width, and I specified that border width. Right, I said I want a 5 pixel border width, and so the border width takes up 5 pixels. And then there is, outside of that, there is margin. And so margin is space. Notice that the padding and the text itself has the background of the block, border has its own color, and then the margin has the background of the color of the background document.
Okay, so this is the margin here. It's the color of the background document, right? So content, padding, border, margin. And then, but the padding inherits from the text in the box from a background, and the margin inherits from the background document. And you can have different background colors, et cetera, et cetera, et cetera. This is an, oh, by the way, this is an ordered list that we've got going on right here. Okay, so that's CSS boxes. We can change the size of these boxes. It's a little tricky. So, and so here we have auto sizing div where we're not mentioning anything about the height. If we take a look at the box model here, we see that this one is simply, you know, the size of the text plus the padding plus the border plus the margin. And that's sort of how that box gets sized. You can say that you want to set the size of the box. Okay, so I'm going to set that to be 3 M's. 3 M's is 3 characters. But if you look, I have too much in here. And so you'll see that even though this box is 3 characters tall, it's 4 lines. And so the 3 would fit, but the 4th one doesn't. And so it just overflows. You can also, so 3 M's, it's good to set sizes in M's when you can, because then if someone makes the screen larger, oops, I didn't mean that. This one, if someone makes this larger or smaller. Now the problem is, well, I don't know about it, if we'd call it a problem, but in the old days, if you set a height in pixels and you zoom the screen, the box where you set height in M's would zoom, and the one that you set in pixels wouldn't. But they decided to make zooming work, otherwise zooming, so many people made boxes in pixels that they made it so that the zooming would pretend that pixels are really M's. So it kind of converts pixels to M's, but you're really, technically, you're supposed to avoid using pixels when you really mean characters. If you want 3 lines, don't look at your font and say, I'll make this 40 pixels in order to do that. And again, we still, in this box, we still have overflowing text. And so we have a couple things we can do when we want to change the overflow. We can tell a box that we would like the overflow to make a little scroll bar. And so here's that same stuff, and you can see we got a little tiny baby scroll bar, and it didn't sort of blop out of the box, right? And even if the scroll fits, you see you get little scroll bars, but you can't scroll it because there's only 1 line there and it fits in the box. And then another thing that you can do is you can just say chop it off, right? Chop it off. Now, one thing with some JavaScript, you can put a little more here and that expands the box or pops a bilog or whatever, but we're not going to worry about that for now. For now, we're just saying overflow hidden means lay this out as much as you need and then, you know, throw this text away. It's just not there anymore. Like, where did all this text go? But it doesn't show it because we told it to chop it off. Okay, so on to the next one. You can move these things around. It's a little messy. There we go. Let's make this a little different. Okay, so by default, I'll show you the HTML. Hola, ¿me escuchan? ¿Están escuchando? Sí, sí. Sí, bueno, ¿cómo les parece esto? Porque a mí me está costando 25 minutos de video, de ese. Pero lo que quiero es que prestemos atención ahora, porque me parece que lo que tenemos que hacer en la asignación es encuadrar un texto, como lo que estaban haciendo ahora, y colocarlo en distintos lugares. Así que por favor presten atención, así lo hacemos, porque yo ya me lo olvidé cómo era. Continúo. On a second for this, or maybe just do view source. Let's do view source. Okay, so if you just say div, they just follow after each other. And I've given them border because to make them a little picture, give them some border, some padding, and some margin just so they don't touch each other too much. So by default, blocks just, so I got a little border both on all sides and a little bit of space between them and a nice. So they, you know, however big they get, this one gets bigger. And I put a width on them just so that they wouldn't move around. And there's a width on it right there, 10 M's, 10 characters wide. So they just follow each other.
And then you can say, okay, you know, this block right here, this number 3 would lay out right here, but I have told the number 3 block, that I want to move relative to where you would normally be 20 pixels to the left and 20 pixels down from the top. And so this block, it lays out exactly as if it belongs right here, and then we shoved it over and moved it down. And it came over top of the number 4 block. And so there you go. And so the text afterwards, this number 4 block, just comes next, and it's basically, it's as if this laid out without the position relative, and then this came afterwards, but then we sort of just shifted it, and that's why this overlaps, because this corner here is where 3 would have finished and with a normal layout. So you got to be careful with relative. I mean, you don't usually want to make it so that they sort of blop on top of each other. Okay, and so now we're in 4, and then we're going to look at 5 and 6. And so 5 is what's called fixed text, and you'll see the 5 comes right here, but because I've got this as position fixed, this is fixed relative to the window. So it's 20 pixels up from the bottom and 30% of the way from the left margin. So you can see that this is 30% of the way from the left margin, and it's the bottom of it is 20 pixels up from. And you'll see that that green box never moves, and that is because the fixed text is relative to the window. And that's how we actually get this little link that never goes away. And so there's a link that never goes away. Absolute text, I don't know why they call it fixed and absolute, but absolute text is a little bit different. It's relative to the parent element. And so in this div right here, the parent element is the body tag. And so when it's saying, I would like this to be 40 pixels from the top and 30 pixels from the 30% of the way from the left, that means it's relative to the body tag. And so the body tag starts up here. And so this has been sized 30% from there and whatever, 40 pixels down. And notice that that one goes with the scrolling, right? So that one goes with the scrolling. And you'll also notice that between 4, 5, and 6, there's like, it's as if there's nothing here. But if you look at the document, 5 and 6 are sitting there. And that's because they are plucked out of the normal rendering stream. And so they don't take up any space between 4 and 7. So they don't count in sort of the normal layout as the page is being laid out. And so here's number 7, for example. Actually, number 8. So here's number 8. And so this is positioned relative with a left of negative 1,000 pixels. And so in a sense, this stuff right here has been shoved off the screen to the left. And so that's how we often will put text on that nobody sees. Just move it to the left. But it takes up the vertical space anyways because it was just relative. It would have normally laid out here, but the left shoved it over there. And so that's basically some layout. And so now we're going to talk about z-index. Let's take a look at the source code here. And so a z-index is the ability to what happens when things overlap, okay? And so this is a div. Number 1 has a z-index of 100. Number 2 has a z-index of negative 100. 0 is sort of the background document. And it works out pretty straightforward. And I'm just moving these so they have to lay on top of each other. You know, and so you see this one here is negative 100, so it's kind of behind everything. This one is positive 100. Esto de lo que hablabas de la época que estudiabas HTML, de superponer los divs. Exactamente. Sí, exactamente. Vos, o sea, cuando no existía Java y toda la programación, lo que hacías era poner botones que aparecían uno encima del otro para construir virtualmente un menú que se movía. Ah, estaba piola. Sí. Después lo implementaron con JavaScript, que claro, es mucho más fácil. Que va generando cosas, sí. No, pero está piola. Está bueno, está bueno. A mí me resulta un poco denso, pero bueno. Porque es cuestión personal, no más.
100, so it's in front of everything. And this number 3 is, yeah, it's in it. I just put that there to be in the original document with no z-index whatsoever. And so it's behind this thing that has a z-index of 100. Okay? And so that's z-index. Like this little note way over here by the right margin says, z-index is kind of tricky. Everyone tries to be on top. And you'll put z-index of 100, and then you'll find that the navigation put itself as z-index of 1,000 or something like that, right? And so z-index is hard to debug and hard to fiddle with, but at least now you know that z-index is when things look weird and they're overlapping in weird ways, z-index is what you're taking advantage of. And so now we'll take a look at kind of how this navigation works, okay? And so here's a couple things that the navigation does. The body, of course, is font family Arial sans serif. The navigation bar itself, I guess I'll do a view source on this so we can look at the navigation bar. The navigation bar itself, this block, it's a block tag, right? That has a position of light gray, and I've given it a height of 3m, so it's like 3 lines. And if I zoom this page in and out, right, that gets bigger and smaller. I'll get back to 100%. It's 3 lines tall, and I guess I didn't need to say Arial sans serif. I did that in case someone else wanted to change the body tag, I guess. So then I want UL tags within the nav, and that's one of the nice things about this nav being its own tag. I can style just the ULs inside here. Okay, and so what I'm doing here is I'm saying I don't want any little circles, little dots, little bullets. I don't want any of those. I want to take away any padding that it has by default. This is one of those things that this UL inherits. Let's go down here and take a look at this, and you'll see that this UL right here. So what's happening is this is the things that I've said in my CSS, and I'm overriding some default things. It's normally would be display. It's a display block. That's okay. And so I overrode the list type style. And continuing on, the list item inside of nav, that's what it is, nav and list item. I wanted to make that. So let's inspect this guy right here. Inspect. So if we look here, and I've got a class of back, and so I have this positioned absolute, which is relative to the parent right here, and I have it 20 pixels to the left of that upper left-hand corner, and so that's how this comes over here, and then I have it colored dark blue because it's a nav, an anchor tag within an anchor tag within an li tag within a nav. That's what this is saying. Dark blue text decoration of none, and so that's where I get this color blue and no underlines. And then this is the dot back, and so I use a back class to position this right here, and then I use the forward class to position this relative on the right, 20 pixels from the right, and so that's how I make the navigation bar work. And CSS is really a lot of work. We learn a lot about CSS, and this is just a really short introduction to get you a sense of what the basic mechanics of CSS are. Thanks for watching. Bueno, esto me hizo pensar muy seriamente que me voy a meter en un curso de CSS y HTML a profundidad. ¿Quién se anota? Y a mí me gusta bastante. ¿Te gustó? Está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Claro, lo que pasa es que está genial. Hay un curso de este mismo, que es que es el web
Este es Django para todos. El otro es web para todos, donde empiezan con HTML5 y después, ese lo hice. Y después viene uno de SSS, CSS, y después algo más con JavaScript y todo. Y no sé si Chuck explica algo de PHP en otro curso. Que le vendría bien a José Luis, ¿no, José Luis? Se fue. Hoy estuvo renegando, pobre José, con PHP. Bueno, listo. Entonces, Hermoso el PHP. bueno, sí, se puede hacer un montón de cosas. Yo nunca vi nada de PHP, pero no hay que tenerle miedo, no hay que... No. Porque, ¿eh? Hay que prestar atención, nada más. Y uno por ahí se le enroscan los cables con uno, con otro, y le terminé agarrando por estupideces, nada más. Bueno, lo que tiene lindo este curso Django para todos, es que en este curso introductorio, mañana vamos a estar con la base de datos, con SQL, vamos a empezar a seculear. Y después terminamos, ¿no? Mañana. Y después viene el curso, los siguientes cursos, que es donde empiezan a combinar todo con Django. Está muy bueno. Yo se los recomiendo que si lo pueden, si en algún momento se junta la cantidad de gente suficiente para armar un grupo, hacerlo todo de vuelta estaría bueno. Y si no, por su cuenta, lo pueden hacer. Y si necesitan el asunto para tener la licencia, para suscribirse, para poder certificar, no tengan dudas de consultarme a mí y preguntarme. Porque la verdad que lo que está ofreciendo el centro es una suscripción que se llama Prebeca, que es 2.000 pesos por mes, y que incluye el acceso a todo Coursera, que está genial, porque hay más de... Hoy estaba fijando con una chica que que estudia hotelería y encontramos un montón de especializaciones de hotelería. Hay gente que está perfeccionándose su inglés y tiene un montón de cursos de inglés, cursos humanitarios, bueno, cursos de programación, ya lo vimos, que hay un montón. Y después hay una persona que hizo 4 de AWS en una semana, 2 semanas, y ya está, ya, ya, ya le están pidiendo para ver si laburo en Microsoft Azure. Entonces, bueno, es buenísimo. Bueno, vamos a la asignación, al cuestionario, a ver quién me ayuda. Vamos. ¿Se ve? Espera que voy a sacar mis ventanitas feas que me tapan la vista. Comenzar. A ver, un segundito. Bueno, yo acá tengo para traducir, ¿no? A ver. No, porque este es el coso. Bueno. El siguiente no está incluido en SC en una página de HTML. Puede ser using the font. Claro, porque el font es específico, es una etiqueta específica de HTML de las básicas, ¿no? Después, estilo, cuando leo, y acá dice directamente en el HTML se usan tag, estilo, atributo y el external sheet. ¿Qué tag de HTML no contiene texto en... a ver. Ahí te ayudo, dice, ¿cuál tag de HTML no le hace nada alrededor del texto y tiene su único propósito de crear un handle que es como una manija para poder aplicar estilo CSS al texto? El embed. Yo entendí que es spam. El spam, sí, porque el embed no existe. No, el embed no existe. El spam y el div sería. El spam y el div. Acá si hubiera estado en div te confundiría con el div. El spam o el div. El spam y el div.
A ver, ¿qué dice? Dice, Sí. ¿por qué hay más de una fuente listada en las siguientes reglas de CSS? ¿Y por qué era? Porque Eso tenían es. Por orden de entrada. por orden de preferencia. Por si no están Para- presentes en el Claro. navegador. La primera. Bien. Y si no, había forma de, bueno, sí, de forma de importarlas, ¿no? Había forma de Sí. importarlas, las tenías que tener vos en el sistema. Sí, pero igual había que ponerle alternativas por si la página se abría cacheada sin estar conectado. Claro. Si no está conectado, tenés que tener dónde sacarlas. Por la duda, esta es la que funciona en todos lados. Exactamente. Sí. Ese le queda en todos lados. Bueno, ¿qué selector de CSS controla el ancho de los links, ¿no? Para usar con el mouse, en el link. Por ejemplo, while hovering, no sé qué. ¿Qué este sería? Hovering sería como cuando el cursor del mouse se mueve por encima de. Claro. ¿Es la segunda? Para mí es la primera. Porque es el. Sí, primero está la etiqueta. Ah, porque está la etiqueta, tenés razón. Sí, pero no, te juro que tengo dudo de esta web. No, sí, tiene que ser la A, porque yo dudaba por esto también, por la C tercera. Bueno. ¿Cuál regla de SS marca el texto negra, de negrita, ¿no? Font style bold. Font style Style bold. bold. Este, ¿no? Es. Sí. Bueno, acá dice, ¿qué selector de SS contiene el estilo para que se vea así, ¿no? A ver cómo se ve. ¿Lo leí bien? No, para el objeto lo leí. A ver. Sí, está bien. ¿Cuál selector le daría ese estilo? Le daría ese estilo. Ese tío. Me cago. Era Primero, punto, No sé. punto Poppy. con Punto Poppy. sin punto. Punto es para Sí. Punto Pupi. Punto Pupi, esa. Tienes razón. Y cuando ponía el hashtag, ¿qué era? Cuando ponía el hashtag, no, el hashtag era lo ID. Es otra cosa. para IDs. para IDs. Cuando es una clase tenés una ID. Ah. ¿Qué quiere decir? Que el punto era para la clase y el hashtag para el ID. Para el ID. ¿Qué regla de SSS incluye una marca? No, acá estoy leyendo cualquier cosa. Lo voy a traducir, ¿Qué disculpen. regla de CSS permite que incluyas... No sé qué significa Incluyas marca. una marca para Una esconder marca. desde la vista del browser. Claro. Creo que es Visibility Hidden. Visibility hide. Por descarte, ¿no? Por descarte. O porque ya sabías. Yo le hice por descarte. Eh, Yo le hice por descarte. sí, muchas. Sí, todo esto son cosas que después tenés que pasado mañana googlear, ¿no? Porque ¿cuál de los siguientes selectores de SS Está entre el contenido del área y el borde. contiene el borde? El padding, ¿no? No, creo que no. Padding. ¿El padding, eh? El padding. Está bien, padding. entre el área y el borde, está bien. ¿Es el padding? A ver. Sí, es lo que te lo Para mí separa. sí. Sí, porque el margen es por afuera del borde. Esta me parece que es una fácil, ¿no? ¿Qué tal se usa para importar un estilo dentro de un HTML de documento? El link, ¿no? Pero me parece que no sé si hay una trampa acá, ¿no? Porque el link están los tres. Claro, el tema es cómo lo pones. El primero. primero, Importar un el primero estilo, no puede. el El primero no primero- puede ser porque no tiene la barra que cierra el. Claro, tag. tiene que bueno. ser este Sí, pero tiene tiene que todo ser ese. y cerrarlo. Es
Hay algunos tags que no tienen cierre. ¿Cuál? Todos tienen que tener cierre. Sí, Todo. No, no. tiene No. que tener cierre. ¿No? Uno tiene un cierre que tiene. BR no tiene cierre. Porque Claro, link, el VR no es el único. Ah, HR. bueno, pero el BR Ah. no es. Pero Ah. el A tiene ¿Ya cierre. tiene cierre? Sí, el A tiene cierre, pero Y el link link no. también. Vamos a mirar. El Para link mí no. también. A ver, ya te digo. Es fácil, creo que tengo uno abierto acá, así que. Tengo varios abiertos acá, tengo un lío bárbaro. Igual. A ver. Igual la respuesta correcta es ninguna de estos tres, pero porque me fijé recién, pero no hay ninguna de Link. nada. ¿Eh? Link el primero. ¿El PRI? No tiene cierre link. El primero porque tiene los dos símbolos. Acá. A ver si. Lo que pasa es que si lo traduzco se va a enojar. Sí, se te va a enojar Coursera. Sí. No, es el link abierto. Link abierto. Creo que el link abierto. Yo voto por ese, no sé. No sé. No, es el link abierto. Para mí el link abierto. Ese es. ¿Alguien le quiere discutir a José Luis? ¿O- Yo estoy tratando de buscar entre los archivos de Charles, a ver si encuentro la muestra. Tiene que ir una ficha con el símbolo. Ahí pasé un link de W3 School. La etiqueta que cierra. En el chat En el chat. hay un link de W3 School con la especificación del link. Sí, no sé quién fue el que dijo, pero tiene razón. El link no tiene la barra que lo cierra. No tiene cierre, no, por eso. Uno. School, tutorial, HTML. No tiene la barra De que lo poca cierra. fe. A ver, Hermano, de HTML. poca fe. ¿Dónde está? HTML. En el chat yo les pasé el link. Acá están links. Ahí está. No. HTML links. Se ve lo que estoy mostrando, ¿no? Sí. Dice. No, pero ahí entraste a enlaces. Si pones el chat en el Zoom y abrís el link que pasé, es A ver. del tag link. El tag es el tag. Va sin el coso. Es el link solo. Ah, Con uno solo. Ahí lo tenés ahí abajo, ¿ves? No lo cierra. No, Claro. no lo cierra. No lo cierra, ¿ves? Es el que dije yo. Sí. ¿Cómo que no lo cierra? Ahí está Element. O sea, no tiene No etiqueta, tiene- no tiene no etiqueta tiene de la cierre como barra, head, por ejemplo. Claro. Yo lo vi un montón de veces así. Se pone así. Pero claro, no tiene. Es como que. Le falta el signito para el otro lado. Sí, la barra invertida. Claro. No, no es invertida, es barra. Sí, la barra, sí. Bueno, listo. Entonces dejamos así. Ahí sería el link con los dos cierres. A ver, ¿de dónde está? Ahí sería el primero. El primero, entonces. entonces. No el segundo. Eco. Perdón, no conmigo. No sé. Vamos Sí, a- yo tengo dudas. Yo Yo para mí el también. tercero, pero tengo dudas. Yo dudo ¿Cuál de las siguientes que son verdaderas. son verdaderas? Es recomendable el uso de atributo para para algunos tipos, para usar en algunos no. El lidera, Pero parece que más de uno puede ser verdadera. Ahí es más de uno, ¿eh? No, Una clase de un atributo de clase. no, el ID es único, ¿eh? La idea es la idea es Las única. clases las puedo usar Ese varias no veces. va, ese no va. No, este Un no va. atributo de clase puede ser usado varias veces en un Ese es HTML. verdadero. Clase sí, Esta no, un porque tuve atributo una de sola. clase no. Y esta está bien. Esa es verdadera. Esa va. Y la tercera Y esta no. también. Está en la. Y ahí, Y la última me parece última. que también, ¿eh? No, se pueden coexistir. Chao, dice que si solamente puede existir o clase o ID.
Sí, pueden pueden coexistir. estar las dos. Pueden estar las dos. Un ID, una clase. Para mí, bueno, no sé. Yo digo que va. ¿Te puedo decir que va? Bueno, y te lo dejamos ahí. Vamos. Vamos. Para el siguiente HTML, ¿qué descripción de estilo? Que el atributo es más acertado, ¿no? Más accurate, ¿no? Sí, más acertado. Más común, acertado, no, está bien. Alguien que es esto, accurate, Accurate. más accurate, ¿qué sería? Es accurate, es preciso. Más acertado, preciso, sí. Entonces está bien, yo lo entendí como accuracy. me resultaba mal. Bueno, a ver. En este HTML la sintaxis de error es ignorada. ¿Cuál es la sintaxis? Esto cambia el color del tab de la página en el browser, ¿no? Y a un color rojo. Pero no el background, ¿o sí? No, el back no lo cambia. No, ¿dónde leí background? No, no dice en ningún lado acá. No, del De la barrita tab, de Del la tab. barrita. Esto contiene JavaScript, no. No. Esto cambia el background No. color del Sí, párrafo. para mí ese. Cambia el No, background. pues el background color. Ah, no, perdón, sí, No, verdad. no, La no. fuente. Eso no. cambia la Es letra la de color. Y Es esto es la última. Última. la- Permite la aplicación específica del CSS, la regla específica del CSS en el contenido del párrafo. A ver. ¿Esto le mandamos a enviar? Enviar. Mandale. 81. Hacemos de vuelta. A ver, ¿a qué le pifiamos? Ajá. Correcto. Bien, bien. Correcto. Correcto. Ah, vos me dijiste que el font style. Yo dije esa. Creo que es este. No, con weight. Acá, Es el font weight, tiene razón. Con weight. font Debe weight. ser, sí, el font weight, el ancho. Es el ancho, Es no el peso, estilo. weight es peso. Sí. El padding estaba bien. Acá el link está incorrecto. Este, le pifiamos. Para mí que es este. Acá está A mí el tercero, pero bueno. bien. Pero, a ver, lo vamos a hacer. O sea, para probar. Vamos rápido, a ver. ¿Esto cuál era? Nos Using the olvidamos font. todo. No me da que no cambió. Este, no, font no era un SS. No, Span, Span. este era el spam. Esto era que, list descending reference. porque tiene una lista. Esta, ¿no? Sí, Cuatro. la Sí. lista. Ese. Este era el, A hover, este era el font weight. No, este sí, este, Weight. ¿no? Sí. Ese. El puppy. punto puppy, Puppy. El punto pupi. visibility hidden, El siguiente header, este era el padding. Este lo vamos a poner acá. A ver si no da. Y este era Para mí la de arriba. ID, en ID era único. No. Clases usa class can be través, used many times. y The que este podía. ID should be used once. Pero, ¿ahí te marcó error en esa pregunta? No, en ese no te marcó error. Y habíamos marcado estos dos nomás, ¿no? Sí, esos dos. Listo. Y este era, Sí, que me parece. dijimos, cambia este. Ese. Envía. Permite la aplicación. Ahí está, 100%. 100%. 100%.
pasamos. Ah, Después que el día que tengas que codearlo vas a entrar a fijarte en todas las... Bueno, si él dijo que tenía una reglita, ¿no? Tenía una... Estaba el link, ¿eh? En el video estaba el link. Está todo, entrar a la página en Curso, podés descargar todos los códigos. Tengo que actualizar. A ver. No tengo licencia, gente. Lo sentimos. Esto es tener el poder. Acá me tengo que escribir de vuelta. Escribirse. Ir al curso. ¿Vieron cómo no para ver los videos y para hacer todo eso no necesitan licencia? La licencia se necesita solamente para rendir. Ah, eso quería preguntar. Cada vez que voy a Sí. rendir algo, tengo que volver a inscribir. Es un error. ¿Cómo? Cada vez que quiero rendir algo, alguna herramienta de calificación, me pide que me vuelva a suscribir al programa. Claro, vos viste que me decía en No te pide pagar. Claro, viste que cuando yo me decía acá, hice actualizar para enviar, Sí, ¿no? Claro, todo el mundo aprieta acá, no se da cuenta, aprieta acá, te dice, oh, acá tenés que pagar, continuar, y te vas así, te pones, sí, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? No, entonces lo que tenés que hacer es olvidarte de eso. Haces una cosa, vas a otra, decís, no hay más licencia, ¿viste? Como te yo, y bueno, yo tengo el poder, pero ustedes no tienen el poder, vas al WhatsApp, decís, hola, amablemente, porque viste a ese si vos lo pedís de una manera más así imperativa, a Ariel capaz que no le gusta y se pone, decir, hola, ¿me pueden avisar cuándo hay licencia? Entonces, cada tanto yo entro, siempre estamos todos, cada vez que entramos que vemos que está medio ahí completo, reseteamos, ¿viste? Como hice yo recién. Viste que yo eliminé todos los que estaban, pero les puse que puedan volver a entrar de vuelta. Entonces inmediatamente vos ah, podés volver a entrar. La idea es esa. Entonces, como muchas veces no necesitan la licencia para rendir, sí, claro, claro. por ejemplo, este cuestionario nosotros lo hicimos, eh, lo hicimos y no teníamos la licencia. Porque en este curso lo que evalúa solamente esto. Si vos Claro. vas acá en Sí, la no, es que me parecía raro que cada vez que quería rendir algo me pedía que me vuelva a calificación, anotar. las calificaciones del curso son estas 4, que son lo que van haciendo acá. Acá te dice el peso. Hay algunas que tienen calificaciones, los cuestionarios. Este cuestionario que estaba ahí es un cuestionario para que vos vayas ejercitando y puedas, ¿entendés? Responder mal y después responder bien, así. Pero lo que importa es ir haciendo las tareas. Ahora lo que nosotros vamos es a esta, a la tercera. Entonces, espera que la tenía acá, ¿no? Ahí está. Ve y acá ya tenés el permiso. Entonces entramos. Bueno, tenemos que descargar unos archivos, ¿no? Y darle un formato. Eso es lo que yo no tengo entendido. En esta asignación usted deberá generar el archivo del SC para darle un look
al HTML. Las especificaciones del coso están acá, en esta página. ¿No? Lo que pasa es que no me aparece el link acá, no me aparece el... Copiar. Ahí está. Acá sí puedo poner producción. ¿Eh? Esta tarea desarrolla una hoja de estilo en cascada para controlar el aspecto de la sensación y diseño de algunos contenidos HTML proporcionados. Ya deberán tener en el sistema la configuración configurado el Python Anyway y haber completado la tarea HTML antes de comenzar esta tarea. La asignación de... Bueno, esta tarea consiste en, tenemos esto, lo tenemos que llevar a esto, ¿no? ¿Está bien? Lo que tenemos que hacer, ¿se entiende? Recursos. Requisitos previos. Instale el kit de herramientas para desarrolladores web. Esto es, no lo mostró, esto es, yo lo había instalado una vez, pero no sé si lo funciona. No es necesario igual. Es una, acá, agregarle a la extensión. A ver, lo vamos a poner, agregar. No. Entonces aparece acá, la extensión esta. Aparece una extensión acá, a ver. Esta acá. Que lo que te permite es borrar, ponerle, desactivar todos los estilos de la página. Activar los estilos. Desactivar el browser default site. Desactivar los estilos embebidos. Desactivar los estilos que están en línea. Así, lo que sirve la aplicación, vamos a cualquier página, por ejemplo. A ver. ¿A qué página estamos en? Me perdí. En este. Entonces, con esa aplicación, acá. ¿Dónde? Dice, desactivamos los estilos. Igual la página parece que no tiene estilo. Parece que esto es una imagen, ¿no? Porque me cambia acá. ¿Sí? Acá está. Acá le sacó los cuadritos a la imagen, están encuadradas. ¿Eh? Bueno, esto yo lo había instalado una vez, después se me fue porque vieron que a veces el Chrome no le gustan mucho las extensiones. Bueno, ¿en qué estábamos? Me perdí. Están ahí, gente, ¿no? ¿Están o no están? Sí, sí. Ah, Ahí bueno. dice, crear una carpeta. Que la creamos crear una carpeta en el site SS. Esperá, tome este archivo. Primero vamos a tomar el archivo. Este archivo, lo vamos a copiar. Vamos al servidor. ¿Alguien tiene ahí en qué carpeta era? ¿En qué carpeta era? Ya me olvidé. My Tengo sites site y tengo que crear una carpeta que se llama CSS. CSS, y ahí lo tengo que guardar. En site. Abajo, el anteúltimo. ¿O no? No, no ese. Ah, es. Ah, sí, pues sí, no, sí, tenés razón, tenés razón. No. Claro, en site tengo que crear un nuevo directorio. Ya, esperá. Site. CSS. No, para ver. Ahí está. ¿Está bien? Ah, sí, verdad.
Listo. Ahí está. Y acá tengo que crear un archivo. ¿Qué nombre del archivo era? Index.html, ¿no? Y acá tengo que pegar el HTML. Acá tenemos el HTML con los cosas, ¿no? Listo. Esto lo pongo a guardar. Lo guardo. Listo. Lo guardé. Ahora creo que acá mismo tengo que... No. Acá mismo tengo que crear un archivo que es este archivo. A ver. No tiene, es el comentario nomás. Control C. En la misma carpeta, ¿no? Y el archivo era llamado rules blocks. Ah, ya la que... Ahí está. Bueno. Listo. Entonces tenemos que empezar a modificar este archivo. ¿Cómo? A ver. Alguien que me ayude, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? Nadie, a ver. Me perdí en la ida y vuelta. El HTML lo pusiste en la carpeta del CSS. Sí, los dos tienen que estar en la misma carpeta. El Está bien. index de HTML y el CSS. Yo necesitaría... Claro, pero hay que ver lo que pusiste en index para saber qué o no. Claro, yo tengo que ver el index. Está bien. Vamos a ver. Lo que pasa es que empiezo y voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla, así puedo poner separado. Podés poner separadas las pestañas también, ¿o no? No, porque como estoy compartiendo la pestaña. Viste que Ah, claro, claro. si cambio, tengo que compartir toda la pantalla. Ahí está. Tengo que compartir toda la pantalla, tengo que cerrar esto, así que me molesta. Entonces ahora sí, yo puedo separar en dos pestañas. Y acá tengo, si no tengo ya lo tengo en ultra acá, tengo en el visual, tengo ya la solución, pero vamos a hacerlo a ver como tenía acá. Acá tengo el log, lo voy a separar en una ventana, una pestaña, un navegador aparte, y lo voy a tirar por acá. Y lo vamos a tirar por acá. Entonces, acá tengo cosas y acá voy de vuelta, tengo que a la página. Files. Bueno, acá tenemos el HTML por un lado y el CSS por el otro. Bueno, el one. Ah, y necesitamos tener dónde lo quería, ¿no? Acá tenemos el one. El one es este texto. El one, ¿dónde lo quería? No lo tengo abierto, ese es el problema. Espera. El one.
Bueno, sample, ¿no? Bueno. ¿Se acuerdan de algo ustedes? ¿Eh? ¿Qué cacho es lo que hay que hacer? ¿Que la pantalla quede igual que eso? Sí. Big one. Bueno. ¿Qué ponemos? Nadie se acuerda nada. Vamos a matar hasta mañana, ¿verdad? Vamos. Bueno, esperen. El primer párrafo tiene que quedar abajo a la derecha. ¿Y cómo era eso? No sé por qué yo estaba trabajando cuando lo... el, Pero ¿Se ve ahí el visual? sí. Ah, bueno, acá tengo un manche. bueno, pero dale. Esperá, vos. Ah, bueno. No, Ahí lo bueno, tenés porque todo. tengo el manchete acá. Si querés La lo... posición, y tenemos que ponerle que vaya a la derecha, que vaya al right. Ahí está. Ahí está macheteado. Está macheteado. Bueno, pero esperá, vamos... Todo esto era opcional también, ¿no? Porque no No. necesitaba ver exactamente qué no te decía exactamente la cantidad de píxeles. ¿O No. no? No. Primero no hay que darle el cuadrado grande, o Ah, directamente a la primera hay que darle el cuadradito naranja. a la primera le queda el cuadradito naranja. Eh, Acá tenemos, empezamos con el one. El one era eh, sí, bueno, pero ya lo que vimos. dice Wall Crimen. A ver. El border, ya lo vimos. El border que lo tenías ahí macheteado. Sí, bueno, pero si quieren lo copio. A ver cómo era. Border, Chan, 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 chan. 2 puntos. ¿Cómo es border color? No. Border solid, ¿no? Dice acá. Claro, pero está bien. El border solid es el de arriba, el cuadrado general. Claro. Yo. El cuadrado general. El cuadrado general. Bueno, olvidémonos de esto. Vamos con el one primero. Vamos con el one. 2 puntos. Y el primero es el azul que está abajo a la derecha. Me parece que tendría que ir blue. Blue. Acá va una coma, ¿no? Punto y coma. Punto y coma Punto y coma. o coma. Punto y coma. Entonces abajo a la derecha es button, ¿no? Button. Button top o button 2 puntos right. No, button top no, No. button en la derecha, left. Button left. Así, ¿no? Bottom No. me parece que es con O y M al final. Ah, tenés Pero, razón, acá es tu botón, ¿no? Así. sí. Son dos O. Yo lo que pasa que cuando lo haces en el coso te Sí, tira. te tira la duda. Button con U y N al final. ¿Cómo? ¿Así? Bottom. Ahí va la U y al final N. Y yo lo había escrito. Sí, así. Button. Y derecha creo que es right. ¿No? Sí, pero iba con. Right. Left es izquierda, right es derecha. Ahí va. Ahí está, right. Disléxico. Y tenía algo más. 2 puntos. Y bueno, la característica. Era 5 píxeles, ¿no? No. Claro, la cantidad de píxeles. Punto y coma, enter. Punto y coma, enter. Y ahora ahí. ¿Se puede ver cómo va quedando? Si eso. No, hasta que no. Ah.
Hasta que no hagamos la prueba, así hacemos un pantallazo rápido. Era bottom, Es bottom, es bottom, es B-O-T-T-O. bottom así, mira. Ah, botón porque la parte de abajo, de atrás, Claro, no botón claro. de botón. No es por eso, button. está bien, entonces, como, ahí está. Abajo un píxel y a la derecha un píxel. El resto es lo mismo. El Yu no me acuerdo qué era, que tenía que ir. No lo tengo abierto. El Verde. arriba, el verde de arriba al lado derecho. Ahora, ¿cómo sabes cuál es el 1 y cuál es el 2? Hay que ir al HTML y dice ahí, cada párrafo tiene asignado. Cada párrafo dice una cosa. Dice 1, 2. No. Al you need is new life. ¿Dónde leíste el Yu acá? No, en el HTML. En el HTML dice. En el HTML. Está, sí. Acá. Sí. Está bien. Entonces este tiene que ir arriba. Top. Y está bien, right también. Sí. Y le ponemos una cosa acá. Free, ¿no? Hay que cambiar el color ese blue a green. Ahí ve. ¿Y este qué es? Border color. El tree es. Había que ver la imagen. La imagen. Arriba a la izquierda. Naranja, Este, orange. Punto y coma. Ese stop. Luego está un píxel, ¿no? Ahí le puse un. %. ¿Estaba por ciento? Bueno, sí. El 1% de la pantalla. Y Punto y coma. Y después left. pues, lo podemos poner acá. Sí. Total, el único que chilla si está mal inventado es Python. Lo demás no. ¿Y qué tenemos? El for Sí. y claro. Se queda color yellow. Bien. Yellow. Y bottom Izquierda está bien, ¿no? Y este es. left, sí. Bottom. Así Con no. bottom. Con M al final. Ahí va. Y bueno. Y Y falta la nota que está al final de todo. Que está en el cuadradito en el medio azul. Arriba en el medio. O sea, el que está entre el S. que ese es fijo, ¿no? Era uno que era fijo. A ver en el HTML dónde está. ¿Cuál es ese? Este es el link. Sí, el último. El Entonces, href. el link. ¿Cómo era esto? Para el link era punto, ¿no? No, porque era una idea, ¿no? También está en numeral. Numeral y acá le tengo que poner link. ¿Y qué le ponemos acá? Creo Este era- que ¿Cómo? creo que si es el único A, se puede poner A. Es el A, Entonces ahí elegís el por tag. no el link. Es A.
Ah, yo estaba mirando esto, mirá. Es el A. Pero igual es lo mismo, o sea, debería No funcionar, ¿o no? me parece que no. Sí, si están bebidas, sí. ¿Eh? Sí, tiene el ID. Sí, tiene el ID. Claro, por eso se pone por acá para que lo voy a buscar por el ID. Probalo con el link. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ahí sí, ya es... Para mí está arriba, o sea, sería top Sí, pero 1%. primero que está Ah, todo en azul. color de fondo, no tengo ni idea cómo se hace. Yo, Background color. El background color. Background color. ¿cómo se llama? Background guión color. Background, ¿sí? Back, Back. back ground. G-R-O-U-N. Ground. Guión Background. color. Guión color. Guión color. Si no, tengo dos alternativas. O lo busco en W3 School o lo busco en mi machete del otro lado. En el machete. Claro. Y acá le ponemos top. Ah, y el color de la letra es blanco, me parece, porque si no se va a ver. No, pero background estamos poniendo el fondo, ¿no? Sí. Sí, pero la Blue. letra no era blanca o era negra. Blue. La letra no me acuerdo, ¿eh? Parece que era blanca. Oh, Sí, eso. blanco. Y la posición es en el top. Y En todo el esto top. tiene que estar rodeado, ¿no? Sí. Pero no podés abrir ahí en la página de la derecha, abrir, inspeccionar y te fijas No, ahí porque cómo es está una hecho. imagen, esto es una imagen. Es una imagen, ¿eh? Es para que no hagas trampa. Es para que no las copies. Claro, pero la trampa la hacemos acá, sí. Ahí está. El link text, mirá, estaba con A. El link A. Vamos a probar. Ah, No, porque el link A es el A que está dentro del div link. de un tag que tiene el ID link. Está anidado. Bueno, pero entonces lo que nosotros estamos haciendo link nomás, el link A. A ver. Entonces le metiste text decoration. Claro, el text decoration es para que pinte nada más que el Brian quote. Bueno, entonces, espera. Ah, Voy a decir que acá yo ponga solamente el link. ahí va el link. Y acá era. Text align center. Para que te lo ponga. ¿Cómo es? Text guión alig. Align, ¿no? ¿Cómo es? Aligen. Line, No, dos no, puntos. ahí, medio. 2 puntos center. Bueno, se nota que lo que no hay que hacer, hay que editarlo fuera y después subirlo al Y servidor. después subirlo porque te olvidas de un montón de En el cosas. servidor, así, claro. Tenés que ser un experto de. En CSS. Sí. Bueno, acá teníamos background, blue y qué más, porque había un montón de cosas que yo vi. Sí, lo que pasa es que cómo era el texto. A ver. Estaba la fuente, mirá, Bottom. Font style. con El font style. font, ya, Font. font, Sin S, ¿eh? font style, así. Font style. Y ahí se debe ser blanco. FFF. Numeral. FFF. Así, numeral, FF, Creo que así. para que sea blanco todo este. Para que sea blanco. ¿Y qué más? Ya. Yo tenía
Ah, para que lo pinte solo no sé cómo era. A ver, text decoration. Text. Yo los escucho. Yo estoy tratando de ver. A ver, bueno, hacemos una cosa, lo buscamos en W School o lo me fijo acá. Text. No, text area no. Bueno, Sí. no me aparece nada mismo, acá. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Text decoration. Solid, ¿no es? Sí, sale, pero mirá. Solid. Lo busco acá en fonts. Ah, No, este font no. mira. En los estilos, ¿no? Font style. Font. Ahí. No, este es para elegir que. No. El font style que le metimos ahí no va. Es font color. Es font color. Font color. Acá En donde le text- pusimos font style, todas las F esa no es font color. Y acá no está font color, ¿no? Y ahí no- A ver. Yo acá lo busco en font. Tendría que estar acá, ¿no? Debería estar ahí. El font color. y en text, arriba de fonts, Arriba de font tenés text. Ah, Text color. text color. Tampoco. Ahí está, text color. Ahí está, ¿ves? Es text color. Y text decoration, no font decoration. ¿dónde lo está leyendo? Creo que le pone color de una y asume que es el texto, Ah, bien. ¿no? Sí, no sé, puede ser. Ah, acá está. Sería background color Y color white. en blue. ¿No? Ujú. Y el color de la letra es en blanco. Supuestamente. Hasta el mismo colorito ahí. Yo saco esto acá. Todo, de ahí. Bueno, entonces tenemos que está alineado en el centro, ¿no? Y acá no tendríamos que ponerle el top que esté arriba. Y lógicamente sí. Pero como es uno solo, bueno, no sé. Yo le di un montón de cosas ahí que estaban. Lo asume por defecto. Bueno, No podemos probar, ese es el problema que tenemos. Pero hasta ahí podés probar, le podés dar save y probar. a ver, 6. Ir a la página y probar. Y esto estaba en site. Ah, espera. Site. Barra CSS. CSS barra. Y supuestamente es index HTML. No, te falta una barra. Ahí está. Tenemos subrayado el azul. A ver. Por eso es sol. Claro, acá falta algo. Color Acá falta algo. blue, color
Por eso te falta No va el todo, texto, el- no está acá en el lado. los valores no van entre comillas, el blue, el white, el center. Este blue lo... Ah, no, blue porque es un... Puede ser, ¿eh? Puede ser Todos los blue. valores que van después de los 2 puntos me parece que van entre comillas. A ver, vamos a guardar este. Eh, te falta un texto para ello. Le falta el solid. No me acuerdo dónde lo vi. Por Lo vi eso, en algún lado. pero acá, fíjate acá a la derecha, text. Sí, ¿en dónde? Y ahí no tenemos un text color. No, Ahí se nos acabaron las propiedades del texto. no, porque acá está decoration. Ah, Text color. Ah, no, acá no los pone entre comillas. Perdón, mala mía. pero puede ser, ¿eh? Text color, text decoration. Para mí no van entre comillas, pero bueno. No, no van entre comillas. Después eché moco, digamos. Este es el espacio. La Decoration. indentación. Acá no será, digamos, test decoration. ¿No es solid? Text decoration, 2 puntos, ¿no es solid? Estoy hablando bacana. Test decoration color. Debe ser este, ¿no? Ahí, decoration color style. Ahí abajo tenés los ejemplos. Acá está, mirá. Debe ser este. Text decoration solid, ahí está. A ver. Vamos a ver si por lo menos vemos algo. No. A ver, ¿me utilizan? Mierda. Para, porque en sí ese texto ya me parece que ya estaba azul. Es como que no se le hizo nada. No, no, Eh, porque claro, sí estaba azul porque. Estaba azul y subrayado desde el origen, digamos. Claro, Para porque mí hay algo que no está tomando nada de lo que se está poniendo acá. no, vamos a poner todo esto dentro del div, ¿no? Como corresponde. Así aparece, ¿no? Porque todo esto entra dentro del div, ¿no? No, está bien, no está tomando un serio nada. Si vos vas al HTML original, el texto ya está en azul y subrayado. Por eso digo que con esto de CSS no se modificó nada o no. Claro, porque es un link, Ah, claro, porque es un link, sí. es un link. ¿Cómo es que se pone el estilo CSS para que lo tome el documento? Tiene que estar Ah, linkeado. está acá igual, Sí, está linkeado. está Dice linkeado, blocks está CSS. linkeado. Está Está, no está está, tomando. está linkeado, está linkeado. Vamos, acá a ver si no resolvemos esto. Bueno, el link a text decoration no le puso acá. Ah, text decoration no. Porque lo tengo. Cópialo y pegalo y listo.
No, bueno, menos esto, que no es necesario. No es necesario. Está bien, lo puedo copiar. Pero vamos a copiar esto a ver si por lo menos toma ese cambio, ¿ven? ¿No? Sí, ahí lo debería tomar. Pero no falta ahí todo lo que es div, o sea, está ahí está todo dentro de lo que dice body, después se cierra y falta abrir, o no, o estoy mal. Sí, No, tenés razón. El div primero es el grande, pero de todas maneras debería tomar, estas las debería tomar. tengo miedo que no estoy tomando nada de nada. Y para mí no tomó nada. Vamos a hacer una cosa. Hay algo que no está como modificándolo por alguna razón. Eh, acá está el body, la parte del... Claro, no tendría que estar ese corchete del body, cerrarlo abajo de todo, No, 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 ¿no? no, 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 no. No. Acá No, está el ahí está body. bien, es cada una tiene, abre y cierra la llave, abre y cierra la llave cada una. Claro. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y antes de este tenemos a ver, teníamos... El div grande, que es, pero eso es nada más que para que haga el cuadrado grande que absorbe todos. Ah, ok. Nada más. Entonces está... No está No, tomando, no tendría que no está tener tomando en el la... CSS. Sí, ¿Cómo? eso. ¿Cómo? Cerra la llave, ahí cerra la llave. No está tomando el CSS. Porque no está tomando el CSS porque fíjate, es el problema que tenemos siempre. El CSS está en la carpeta text / CSS. ¿Y nosotros dónde la tenemos? No, espera que Style está mal, / CSS. está mal el nombre. Está mal eso. Está mal el nombre del archivo. No, no está mal el nombre del archivo. Está mal puesto. Le No falta va una ahí. S. No va ahí. CSS, no, falta CSS. Le falta la S. Pero Acá, ahora sí. Ahora, espera. De acá no sé cómo... Y crea uno al nuevo que esté bien escrito y copiar y pegarle el copiar y contenido. pegar. Pero No. modifica Hay el un archivo lápiz, linkeado, hay un lapicito. En el medio hay un lápiz. Emilio. Por ¿No? último, modifica el nombre del archivo linkeado en el Ay, href. acá En está. vez de ponerle doble S, ponle U. También sirve. ¿Y no dónde se está? puede. Espera. Yo toqué le hice ya para editarlo. No, Está pero bien, no hay un... pero no, acá, a la derecha de mí, a la derecha, donde dice href blocks CSS, a la derecha. A El la archivo en el derecha. index. El En el archivo index, en Emilio. el index.html, Modifica el href en vez de doble S. acá, Ah. ahí, sacale una S. Ponele una S. Sacale una S. No, acá. No, ese es el que está en Ah, sí, el... bueno. Ah, Ahí sácale una S. Listo. ahí está. Pero no lo va a leer, pues. No es CSS. Ahí. No sé. Listo, ahí lo guardé. Hay Acá. que Es probar. que para mí, Hay que probar. para mí no está en la. Es que para mí no está en la carpeta que corresponde. Está en la carpeta text. ¿A dónde está? ¿Ve que dice Tiene que estar en la misma text carpeta. / CSS? Ah, no, pero No, no pero es ese la es URL. el tipo de archivo. No, está bien, porque no está, no dije nada, no me da bola. Estaba leyendo, no dice URL. No sé por qué no le está dando bola. ¿Cómo era? Blog. Punto CSS. CSS. No, CSS. Listo. Ya, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer trampa. Voy a hacer- Ahí está. No, pero yo quería ver si estaba bien lo que No. estabas haciendo. Ahí está. Ahí fue.
Funcionó medio, ¿no? No, espera. No. Ahí está. Voy a ampliar. Ahora vamos a copiar que estábamos haciendo nosotros. Vamos a ir viendo lo que tenemos. Este dicho lo de atrás. A ver. Acá. Vamos a ir a este lado. Pero ¿por qué no nos dio bolilla lo que estábamos haciendo nosotros? Porque estábamos haciendo cualquier cosa. A ver. No, Acá. no estábamos haciendo cualquier cosa. Sí. Algo nos tendría que haber hecho, no nos estaba dando bolilla lo nuestro. Primero y principal que acá me ponen los colores. Y acá no me ponen los colores. Bueno, pero eso es otra cosa. No, estoy en el servidor. ¿Sabes que estoy en el servidor? Estoy en el servidor. A ver, ¿por qué? Y acá pasa no- que si el archivo no es .css, Ah, CSS no te va a tomar nada. está bien. Claro, no pide extensión. A ver, espera. Y acá si yo puedo cambiar. No, pero copia lo que está en el .cs al CSS y Así lo copiamos igual de acá, ¿eh? Y vemos el desastre que estábamos haciendo nosotros. Listo, lo guardo. A ver lo que estábamos haciendo nosotros, ahora cuando lo actualice, vamos a ver. Ahí está, mira. bastante bien. Bastante bien, ¿no? Las comillas van porque creo que el único que tenía comillas del color era el amarillo. Le faltan los otros tres. No, me parece que al revés. A ¿O ver. no? Ah, pero estaba bastante bien. Hicimos, hay que Ah, acomodarlo no, nada más. todas sin comillas. Va. Sacale las comillas, va sin comillas. No Todas- estaba haciendo más ganas. Todas 5 millas. Ahí está, ahora lo guardo, ¿eh? Y lo actualizo. Nos quedó una negra, ¿no? Ahí está, un amor, ¿verdad? La primera. A ver. Bueno, la primera te quedó entre comillas. No, si yo le puse blue. Vale, big, blue. El naranja es el que falta. ¿Será por el espacio? No. ¿Será que no existe el naranja? Orange, yellow. Vamos a llegar con esto, ¿Por qué no te toma el azul y te toma? El azul sí lo tomó acá. Acá. Lo tomó. No, No, está mal el nombre. Está mal el nombre. ¿Cómo se escribe? Orange. Pero va con algo, ¿no? Está mal el nombre. A ver. A ver que lo pongo. Orange, está bien. Orange. Orange. Sí, sí, pero Está bien escrito. No, a ver. Volví atrás un segundo. Border color. ¿no será que lo está tapando el... No, el que está... está mal escrito el número 3. Sí, le dijeron que falta una H. Antes de la... sí, entre la T y la R. Disculpe. Claro. Ay, ahora sí. Por eso te trato. Ahora sí, ahora sí. A ver, Guardar. los números no los había aprendido. Ahí está. Ahora tenemos que correr este al... Ahora hay que correr el título al centro, text align center. Aquí toqué. Oh, ¿qué toqué? Bueno. A ver, Y dice ahí text align center. Pero está en negro. Me parece que va con doble L. Puede ser. Está mal escrito el align. El Ah, el de align ese align. está mal escrito. O no es así. me parece que No. no, Para. con una... A ver, déjame Es fijar. text align. Unlink, text unlink. A ver, Align. ahí está. Ahí está, link.
Está mal escrito ese nada más. Ahí está, ahí me apareció todo con colores. A ver, ahora. ¿Sí? Y hagamos acá. Actualizar. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está, ¿viste? No había mucho macana, che. Te faltaba el punto y coma en esa línea. No lo tenía. ¿Qué punto y coma? Al final en el text align center iba Ah, un no punto y tiene. coma, y después cuando le hiciste copiar y pegar lo agregó. Eso tiene que No, ser. sí puede ser, porque algo me lo puso en color después. Listo, entonces así está Claro. bien. Esto. Perfecto, ¿viste? Listo. Entonces guardado así. No Mejor. estábamos echando moco. Sí, igual en el que yo tengo tiene más boludeces. Tenía más boludeces. Y un par de chiches más. Esto no sé qué. Acá Falta el responsive nomás. dice cagada. Si toqué algo, no sé qué es esto. This is a Python file here. No entiendo qué es esto. Bueno, listo. Lo guardamos así, lo dejamos así. Listo, lo guardamos así. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo continuaba esto? Tenemos que hacer una captura. Ah, ¿qué entregar? Imagen. La asignación. Ya no. Esta era la aplicación. La asignación que teníamos que hacer. Hacer eso y subir el código acá. Tenemos que hacer una captura de pantalla. A ver, una captura de pantalla tengo que hacer. Guardar. Semana 3, digamos, ¿no? Esta es semana 4, ¿no? Semana 4, digamos. Y lo guardo en el escritorio, guardar. No, es lo que me está pidiendo, ¿no? Yo me estoy como... Selecciono un archivo y bueno, ahí está. Semana 4, digamos. Abrir. Y acá tengo que poner el código. No, ¿esto qué dice? Es una imagen PNG Pero el index. de su index HTML. Claro. Y el código, dice acá, el código de bloques. Está bien, ¿y acá qué me piden? Ah, cuando Una imagen que del lo validamos, CSS. lo tengo que validar. No en WSS Validator. Espera. Acá me subió, sí, me subió cosa. Y acá voy a poner el código. Nuestro código. Listo, y ahora tengo que ir con el código en la página esta En la y página validarlo. Y que no sé, la página no sé si tengo el link en algún lado acá. W3. A ver. ¿Me lo chequeamos o no chequeamos? Enhorabuena, no hubo error, no error encontrado. Entonces tengo que hacer una captura de la pantalla de... Enhorabuena.
Sí, la verdad que esto es para que lo evalúen otros compañeros, así que lo van a evaluar ustedes cuando lo guardar. ¿Se entiende como algunos? Bueno. Mira que cerré la asignación. No, mira que cerré la asignación. Ah, no, hasta acá. Bueno, y ahora que tengo que ir, tengo que ir a esta página. Tengo que ir a esta página. Suerte que instalamos la extensión. Era .com, era .com. ¿Están ahí, gente? Acá andamos, acá andamos, acá andamos. Sí, sí. Bueno, tengo que ir a esta página. Una vez que vea esta página, que me decía, Desactivar todos los estilos. que voy acá a la extensión que me hizo instalar, y tengo que ir al SS y desactivar todos los estilos. Ya. Control menos. Qué asco que es esto. Eso te dice lo que no tenés que hacer. ¿En serio que le mandé esto? Y se ve que sí. Dice que eso hace una captura de esa. ¿Sabes? Si yo... Más chicos no, pero acá, ¿sabes? Si de acá... Claro, está todo puesto así nomás. No, tienen a... Yo estoy sospechando de que sea, viste que... Y a ver, espera, a ver. Ahí está, ¿ves? Bueno, entonces le vamos a mandar eso. Lo quiero. Ahí está. Captura de pantalla, guardar. Y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner... ¿qué le tenemos que poner acá? La página esta, sin estilo. Qué boludo. Se ve vuelta, ¿eh? Guarda. Listo. Entonces acá voy a cargar sin estilo. Y este que dice... este es otro. No, ¿verdad? Tengo que inspeccionar y buscar el elemento que el color, ¿no? El color de fondo, sí. Pero mirá. Acá. Y el color de fondo. A ver. No es un soleto.
Tenemos que buscar el color de fondo. Sacarle una captura de pantalla y mostrarle, ¿no? Eso es lo que quiere. Claro, el body no dice ahí. Acá está, ¿no? ¿Es este? ¿No es este que está acá? ¿Cómo se lo marco bien? FFF. FF. Sí, pero tengo que hacer una captura de pantalla. Aceptar. Background. Enter, bueno. Listo, ¿y acá qué hice? Ahí podés comentarle el color de fondos. Va. ¿Y qué le comento? No es de mi agrado. No, el comentario sobre la asignación me parece. Para que el que te corrija entienda que no le mandaste una captura random. Claro. Lo hicimos. Con mis compañeros. Eso te lo corrigen otros alumnos, ¿no? Sí, con compañeros del curso. José Luis. Pasamos la lista. ¡Perro! El perro. Los omitimos, a ver. Los omitimos y esperamos. Ahí está bien. Your submission. A ver si Que tenemos una traductora de inglés, gracias a Dios. entonces, a ver, ¿dónde es lo que teníamos ya? Ya me perdí. Pues ya tenía abierta, ¿no? Me perdí por dónde andamos. A ver, semana 4. Esto es lo que submitimos. Delete. Eso es lo que mandamos. Ah, está calculando nuestra clasificación. Claro, sí, no te lo hacen al toque. Bueno, tendremos que esperar hasta mañana. ¿Estás seguro que querés dejar eso que dice que lo hiciste en grupo? ¿Eh? Esta sería la semana 4. Sí, la semana 4. Y la semana que viene. Mañana vemos la semana 5. Mañana vemos la semana 5 y la última. Terminamos el curso. Yo no me preocupo por esto porque yo ya tengo el certificado. Yo por ustedes, Claro. lo vamos haciendo. Pero si la semana 5 mañana vamos a estar con lo básico de SQL y lo que vamos a hacer es usar la consola, ¿dónde está? Ya perdí todo acá. ¿Consola del Bash? Sí, Ah, bien. ¿qué te pensabas? No. Iba a ser fácil. No voy a decir nada. ¿Eh? Ya, ¿dónde está? Perdí la... Ah, ¿lo tenía en otro navegador? No. Yo ya me Acá, recontra acá. perdí. Así vamos a tener que ir a la consola. Y vamos a hacer la conexión con la base de datos. La consola. Entonces acá vamos a ejecutar SQLite. SQLite 3, pero ahí vamos a hacer la conexión. Aprender a hacer la conexión con la... Acá está, ¿ves? Ejecutar SQLite 3. Y acá para salir creo que la quit. A ver. No. Control C. Control Z. Control Z no funciona. Ahí está, lo tapé. Lo paré. Ahora tendría que hacer un top.
para ver dónde está el 11, 11, 11. No sé si lo mato o no lo mato. A ver. Bueno, mañana vos lo vamos a ver cómo era para salir. Todo esto es chino para mí. Mañana lo vemos bien. Sí, no, Está bueno. SQLite 3. Ahí vamos a aprender a hacer la conexión con la tabla, con la base de datos de SQLite 3. Ok. Punto help. Claro, esto después no lo vas a usar nunca. Sí, lo vas a saber cómo es para salir. Lo más Punto lejos. quit. A ver, quit es. Quit. ¿Y por qué no te saca? No. Punto ¿Punto quit? quit. O tengo que poner quit en punto y coma, Ah, no, a ver, ahora. Ahí salió. Pero tengo un error. Ah, no. No es quit con E. No. No Es hay. quit. Está bien escrito. Exit the program. Quit. No sé por qué tengo boludo. O exit. Control C. Control Z y rompa. No, acá. Punto help. Entonces es punto quit. Exit. No, a ver. Control Z. Control Z ya está, ya lo paré 2 veces. Ya lo paramos dos Lo veces tengo con de- Control Z. Ahí está, punto quit. Ahora vamos a ver. Top. Lo tengo 2 veces ejecutado, ¿eh? En el 111 y en el Y 121. 121. Entonces va a ser kill 111, kill 121. Y ahora voy a hacer un top de vuelta. Ahí siguen estando, hijo de puta. ¿Ves? No, porque bueno, Va, mañana lo veré. hay que resetear el servidor. A la Ay, mierda. ahí te veo Un kill mal. menos 9. Un kill menos 9 para forzarle la. Claro, porque cada vez que lo tenés que salir bien, porque si no queda el servicio andando. Sí. ¿Entendés? Queda el servicio andando. Pero no me anduvo el kill. No sé por qué no me anduvo el kill. Ahí lo tenés funcionando todo. ¿Ve qué error no me tiró? Me dijo que... Mira. Sí, está. Lo que puedo hacer es cerrar la consola. Y bueno, mañana va a haber un tercero. A ver si... Ah, esperá. A ver que... esto es así. Tengo que poner... Porque FG... Ahí te dice. ¿Sí? Lo he terminado. Bueno, ya está. Ahora, FG. stop. Ahí está, ahí no está. Está el Tengo bash. tanto machete anotado que tengo un lío. Ya. Bueno, creo que voy a hacer un hit add, guión A, así agrego todo y hit commit menos M, jugamos con listo. Ahora hit push. Hit push origin master es
Bueno, esto. Uy, me mandé un mocazo. Tengo que buscar mi top secret de hit. No sé si hay alguien, si hay alguien que está quedando. Ya se habrán ido todos, estoy yo solo. No, si te estoy viendo que estás haciendo. Acá estamos Vamos a viendo ver con tu alguno. password. Están viendo. No te vamos a dejar solo ni a palo, es más, yo te sigo anotando. Enter. Tengo un lío bárbaro. Acá anotaron tu password y tu usuario de Git. Bueno, mejor. Ahí está, ahí subió. Ahí subió, entonces ahora en el GIF, así que le pasé yo ayer, a ver, el GitHub. En el GitHub, en mi paz curso Django, en el site. No me subió sobre el. Era. Bueno, no. Algo falló. Puede fallar, diría tu Sam. Hay dos ramas. Acá está. Están las dos ramas, la rama main y la rama master. En la rama master está. Ese acá está, ¿eh? Que tenemos el correcto, el que está en gozo, y el otro acá, el que hicimos nosotros. Y el HTML que pusimos. ¿Se ve? Ahí subió. Que sí que en la rama master. Yo no sé por qué quedó la rama. No, porque no existía la rama master. Ahí está. Ahora sí. Acá tengo que poner master. Bueno, gente, nos vemos mañana para terminar con lo de cosas. Hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Le gustó? Estaban, por lo menos lo que No, se está quedaron, genial, lo que entramos, se quedaron hasta el final. Bárbara, paro la grabación, pero la vas a necesitar. No creo que lo necesite. Yo igual me pagué ¿cómo se llama? La La prebeca, así que Recording tengo stopped. acceso A Gozo. al material, sí. Sí, no, está bien, igual, sí. Cualquier cosa te aviso si me perdí Yo en en un momento algo. cuando estaba viendo los videos dije, estoy grabando los videos que ya lo puede ver en Coursera. Dije, ahora se está procesando, cuando cierre el Zoom se va a procesar y me va a guardar el archivo en mi máquina. Claro. Así No, que yo me pierdo más que nada cuando abren la terminal y empiezan a escribir cosas porque no tengo idea de nada. como mañana, listo, mañana sí la vamos a. Mañana la abrimos de vuelta. Dale. Mañana sí, pero vamos a estar con la. Bueno, gente, nos vemos mañana. Listo. Hasta mañana. Abrazo, hasta mañana. Gracias. Ok, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Hola, Pablo. Todo bien.